Eso no se puede hacer por Twitter. Corre por cuenta de que perdimos la capacidad de actuar colectivamente. Pero para eso se necesita músculo diplomático. América Latina está verdaderamente en la periferia, como si no existiéramos, como si en realidad no fuéramos importantes y como si nuestra opinión no fuera tenida en cuenta. Cuando hemos sido protagonistas, no nos reconocemos como tales. Tener tanta dignidad no te produce los mejores resultados para tu país. Nuestra política es 100% presidencialista. Sí. O sea, acá llega un presidente a la Casa de Nariño y dice, yo quiero ir para allá. Yo a veces lo oigo a él y me parece estar oyendo como a un emperador romano. Es la apropiación del territorio. El mejor ejercicio del poder es aquel en el que el sometido está de acuerdo y quiere más. Exacto. ¿Hay alguien que está pensando realmente en América Latina? Desafortunadamente no soy optimista frente a lo que va a pasar en el futuro próximo. No hay con quién. Cada vez América Latina es considerada más periférica en términos de las grandes discusiones internacionales. Sin embargo, hablamos de que tenemos un gran potencial desde el punto de vista de biodiversidad, ahora tenemos un gran potencial desde el punto de vista de minerales críticos y aparentemente tenemos una posición geográfica que resulta muy importante. Sin embargo, no hemos tenido la capacidad para generar unos acuerdos de integración que nos permitan negociar con el mundo. A pesar de nuestros inmensos activos, que los hemos mencionado ya en varias conversaciones, lo cierto es que América Latina no ha logrado tener una posición negociadora que nos conduzca a que podamos nosotros ser capaces de traer grandes cantidades de valor agregado a nuestra sociedad que terminen generando riqueza y desarrollo dentro de nuestros países. Puede ser que la historia nos esté ayudando, puede ser que la situación actual de la humanidad nos esté generando una ventana nueva para poder negociar o renegociar nuestra posición frente al mundo. Hoy en día aparentemente tenemos una biodiversidad que no la tiene el resto del planeta. Tenemos una posición geográfica que nos permite realmente estar en el centro de los grandes ejes de desarrollo mundial. Por supuesto, unimos a los Estados Unidos de la costa este a la oeste. Estamos en medio de Europa y Asia. Tenemos posibilidades alrededor del Canal de Panamá o el nuevo tren que se ha inaugurado en México. Pero lo cierto es que no lo hemos logrado convertir en una gran ventaja competitiva para nuestros países. Y por último, tenemos en este momento nos hemos encontrado con que algunos de los minerales que teníamos en nuestras tierras son considerados hoy en día los minerales necesarios y de mayor valor para poder desarrollar no solamente la transición energética, sino también toda la transición digital y toda la inteligencia artificial. Es un momento crucial para América Latina. ¿Será que nuestros países, nuestros gobiernos, nuestros estados van a ser capaces de convertir esto en una gran ventaja para nuestra población? ¿O nos convertiremos nosotros simplemente en los proveedores de commodities que van a ver pasar el desarrollo por la puerta de sus hogares y nunca van a poder acceder al mismo? Eso lo vamos a ver en el capítulo de hoy con Sandra Borda. Sandra, bienvenida. Tenemos hoy a Sandra Borda con nosotros en Un Continente Posible. Gracias por estar aquí. Vamos a tener una conversación que queremos mostrarle a los videoyentes alrededor de, en particular, los temas que hemos venido hasta ahora conversando, que son los temas del nuestro continente, cómo hacemos para que salga adelante, qué es lo que nos ha pasado, dónde lo hemos logrado, con una tesis principal desde el punto de vista geopolítico, es que además América Latina tiene quizá una gran cantidad de valores que todavía no hemos sido capaces nosotros de materializar, que no hemos sido capaces de concretar, y en lo geopolítico cada vez que es más importante. Ya, muy bien. De manera que eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, fantástico. Arrancaría por decirte y arrancaría por plantear y decir que el mundo cada vez está más convulsionado. O uno siente eso y puede que no yo tenga que sea mi percepción y me gustaría oír la idea tuya alrededor de esto. Cada vez tenemos un mundo en donde hay más conflictos, donde la gente es como más expresiva y es más frentera, por decirlo de alguna forma, en términos de los conflictos entre países. Cosas que antes se tramitaban por la vía de lo diplomático hoy ya no se tramitan por esa vía. Los presidentes dicen cosas que no deberían decir, se meten en cosas que no se deberían meter y además también se generan guerras que eran de alguna forma impensables. Yo voy a tratar de preguntarte sobre esto porque quiero que hablemos un poquito sobre la guerra alrededor de los energéticos, pero también la guerra alrededor de materiales críticos, de minerales críticos y un poquito América Latina, dónde está parada hoy en día. Muy bien. Casi que te diría, América Latina, ¿qué posición tiene en el mundo? Uno tiene la idea, Sandra, y yo la tendría
de que por alguna extraña razón, desde el punto de vista de la geopolítica, desde el punto de vista de lo que sucede verdaderamente en los países desarrollados, de los G7, de los G20 o de los G más grandes, América Latina está verdaderamente en la periferia. Es como si no existiéramos, como si en realidad no fuéramos importantes y como si nuestra opinión no fuera suficientemente tenida en cuenta. ¿Tú cómo ves eso? Sí, y es una pregunta interesante porque la respuesta cliché tiende a insistir en que eso ha sido así toda la vida, ¿no? Como que nunca hemos tenido un papel fundamental en el sistema internacional, nunca hemos sido notorios, nunca hemos sido, digamos, decisivos en el proceso de construcción de regímenes internacionales y demás, y eso no es cierto. Eso no es cierto. El otro día estaba teniendo una conversación con alguien sobre, por ejemplo, las normas de derechos humanos. Y entonces decía, no, es imposición occidental, qué sé yo. Yo decía, eso no es ninguna imposición occidental. De hecho, los latinoamericanos fueron grandes protagonistas del diseño de las normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, pero grandes protagonistas. Sí, así es. Entonces, es muy paradójico que cuando hemos sido protagonistas, no nos reconocemos como tales, y hoy en día entonces decimos seguimos siendo la misma periferia de toda la vida cuando en realidad hemos tenido momentos en los que no hemos sido periféricos. Creo que el papel de América Latina en la formación, como digo, de regímenes internacionales y no solamente el de derechos humanos, la formación, por ejemplo, del régimen hemisférico alrededor de los temas de seguridad fue en una muy buena parte, hay que leerse ese libro de Carlos Caballero, fue una muy buena parte de iniciativa colombiana. Eso no fue iniciativa de Estados Unidos, la OEA, el TIAR, etcétera, bueno, etcétera. El papel de Alberto Lleras, ¿no? Exactamente, que todo el mundo dice eso fue una imposición de Estados Unidos sobre su patio trasero. No, eso no fue una imposición de Estados Unidos, ese fue el mecanismo que encontró Colombia en conjunto con los latinoamericanos para abrirse espacios de negociación con Estados Unidos y evitar el impulso intervencionista de Estados Unidos negociándolo en foros multilaterales. Entonces, digamos, empezaría por decir que sí hemos perdido terreno en las conversaciones globales. Te lo iba a preguntar si era un tema de percepción o era que habíamos retrocedido. Sí, y le da a uno la impresión de que hemos retrocedido. Sí, hemos perdido terreno y yo creo que en una muy buena parte el terreno que hemos perdido en la participación en el diseño de esas reglas del juego internacional corre por cuenta de que perdimos la capacidad de actuar colectivamente. Porque, claro, siempre se necesita un liderazgo. En ese ejemplo que te estoy dando del régimen hemisférico en temas de seguridad, el liderazgo fue colombiano. Sí. Y se fueron, hicieron la vuelta de hablarle a cada país latinoamericano y de tratar de armar un consenso para poder construir, digamos, esa infraestructura multilateral hemisférica. Cada vez es más difícil hacer eso. Y no solamente porque no haya alguien que tenga suficiente liderazgo político y diplomático para lograrlo, sino porque las diferencias cada vez son más profundas entre los unos y los otros y casi que hay réditos políticos y electorales en separarse y armar abismo entre los unos y los otros. Entonces, cuando eso es así, la iniciativa de Brasil es un problema para Argentina porque sí. Brasil es de izquierda y Argentina es de derecha. La iniciativa de Colombia es un problema para El Salvador porque El Salvador es de derecha y Colombia es de izquierda en este momento. Entonces, como que nadie tiene un incentivo político para sacar un proyecto colectivo adelante y eso necesaria y obligatoriamente, como somos pequeños o intermedios, nos resta espacio de maniobra en lo internacional. ¿Y sería correcto, en tu opinión, hablar de que entonces esa cumbre o ese culmen lo logramos, di tú, alrededor de 1958? Eventualmente, sí. Y de hecho, yo creo que hay una coyuntura muy importante y esto no tiene que ver solamente con derechos humanos, sino como con toda la formación del régimen internacional de la posguerra, sí. En el que Colombia participó muy activamente. Sí. Menos, diría yo, en los regímenes posteriores, Bretton Woods y demás, porque eso, digamos, requería un músculo un poco más duro, económico. Monetario. Exactamente. Sí. Pero en otros campos yo creo que sí nos movimos muchísimo. Yo tengo la impresión, digamos, viendo esto en perspectiva histórica, que esa reducción del margen de maniobra marcha paralela al proceso de polarización política. Fíjate que me pones a pensar porque al final, y quizá tiene razón, tiene relación o de pronto no, pero quizá, ¿será que América Latina se comenzó a desarmar a raíz de la Revolución Cubana? No estoy tan segura, digamos, porque en ese momento
Estoy pensando como los dos grandes momentos de ruptura de consenso latinoamericano. Ciertamente uno es la participación de Cuba en la Organización de Estados Americanos y diría que el otro son las Malvinas, que esos son como dos momentos en los que nos partimos, definitivamente nos partimos. Pero no era una partición simétrica, ¿no? No, definitivamente. En el caso de las Malvinas era Colombia y Chile. Colombia por su alianza con Estados Unidos, obviamente Estados Unidos no acompañó la demanda argentina, obviamente. Exactamente. Y Chile, y nos fuimos con Reino Unido. Y nos fuimos con Reino Unido y con Estados Unidos. Y Chile porque tenía su rollazo de toda la vida con Argentina. Como buenos vecinos. Exactamente. Entonces, pero fueron solamente esos dos. Claro, pero fíjate que hablábamos del 58 y resulta que coincide mucho, digamos, con la llegada del régimen de Fidel Castro. Claro, pero yo creo que, digamos, estaban pensando en lo de Cuba por una razón, y es que yo tengo la impresión de que ahí ciertamente entra a regir la lógica de la Guerra Fría, que es una lógica polarizante de cualquier forma, ¿no? Estás conmigo o estás en contra mía, pero los latinoamericanos, incluso Colombia, lograron hacer una cosa que es tremendamente interesante, que es políticamente distanciarse, ¿no? Pero económicamente no. ¿No? Pero fíjate, y además un distanciamiento muy pragmático, porque la última vez que Colombia hizo proselitismo político en contra de Cuba a nivel hemisférico fue para sacar a Cuba de la Organización de Estados Americanos. Claro. Y ese fue el final. Claro, y una pelea ahí por ser miembros no permanentes del Consejo de Seguridad ahí. Pero te quisiera insistir en el tema solo por una razón. Sí. Es que me parece que al final la culpa pues no es de Cuba realmente. Sí. La culpa es de lo que tiene Cuba detrás. Sí. Es decir, nos terminamos convirtiendo quizá por primera vez primera vez en el siglo XX, ahí sí es en el escenario de la disputa de dos potencias. Rusia toma la posición alrededor de Cuba, que termina además pues llegando a otros sitios, entre otros a Colombia a través de los grupos guerrilleros y el aporte y la formación de los guerrilleros en ese momento en un país como Colombia, Nicaragua ni se diga, pues después Venezuela, pero al final lo que hay detrás de esto es Rusia. Sí, creo que, digamos, coincido. Mi único caveat en ese argumento es, de todas formas, sí hubo muchas instancias de acción colectiva en esa época. Piensa que después de Cuba pasa la Alianza para el Progreso, por ejemplo, que es un ejercicio de iniciativa de los latinoamericanos en el que no participan todos, pero sí participan muchos, los más grandes, y de todas formas hay un entendimiento con Estados Unidos que pasa, unos por estar muy, muy cerca y otros por ser un poco pragmáticos, pero no es tan fácil hablar de una división tan profunda y casi que simétrica como la que hay hoy en día de aquellos que están a favor y aquellos que están en contra de Estados Unidos. Claro, la discusión hoy en día sin duda es Estados Unidos, y China, y de eso quiero hablar ahora contigo, pero me da la impresión, fíjate tú, y esta es una conclusión que casi que es nueva para mí y surge de estos pocos minutos de conversación, y es verdad que no hemos sido capaces de integrarnos, es verdad que no hemos sido capaces de producir unión, pero también es verdad que hemos estado manipulados por las grandes potencias permanentemente. Sí. Es decir, nos terminamos verdaderamente rompiendo después de Alberto Lleras Camargo en 1958, con la llegada del régimen de los Castro a Cuba y la Revolución Cubana, y por supuesto la presencia que implica de Rusia y lo que Rusia termina trayendo y lo que termina... es decir, todavía hoy tenemos en Colombia personas que fueron formadas en el régimen ruso, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, yo tuve profesores en la universidad que habían sido formados en la Unión Soviética en su momento. De colegio brillantísimos que fueron literalmente apoyados y, voy a decir, fichados por el gobierno ruso, ¿no? Y se los llevaban a la Universidad Patricio Lumumba, ¿no? Sí. Allá fueron todos los que yo conozco. Claro. Sí. Lo interesante de eso, sin embargo, es que efectivamente, claro, uno no se puede escapar de la lógica de las grandes potencias, sea una, sean dos, sean varias. Es muy difícil, sobre todo porque estos países, digamos, el más grande es Brasil y económicamente a nivel internacional tampoco es que sea una gran potencia, digamos. Sí, no lo es. Entonces, digamos, inevitablemente uno tiene que estar subsumido en esa lógica del poder internacional. Sin embargo, hay unos espacios de resistencia que son muy interesantes, ¿no? Piensa, por ejemplo, que la Organización de Estados Americanos, que es una organización que todo el mundo piensa es la organización de las colonias, ¿no? Donde todo el mundo va a rendirle pleitesía a Estados Unidos.
desde mi punto de vista y habiéndolo estudiado con mucho cuidado, es todo lo contrario. Yo eso te iba a decir. Es todo lo contrario. Quien vaya se encuentra con que Sí, realmente claro. es casi que... Eso es un escenario de sí. pelea duro con Estados Unidos y un Sí. escenario de conversación y de resistencia duro. Entonces, digamos, se creó por lo menos un espacio donde se pudiese tener una conversación un poquito menos pasada por ese desequilibrio y esa simetría enorme de poder De los poderes. que existe si le quitas la organización de por medio. Entonces, digamos, claro, estamos ahí subsumidos, pero la lógica de relacionamiento pasa por unos graditos más de autonomía de lo que pasaría si Pero no tuviéramos espacio. La tesis principal que me estás planteando es una de las principales razones por las cuales no somos tan relevantes o podemos ser considerados periferia, que me produce un poquito de tristeza la palabra realmente. Ahora está muy de moda el sur global y hablan mucho del sur global y del norte global, y esto me parece que es como volver a la historia casi que de todos recordamos esa película y el tango del sur también existe, Sí. que era como un reclamo de que por favor mírennos, Sí, porque sí. todavía existimos, claro. Sí. Y entonces te diría que la tesis es: la razón por la cual no hemos logrado ser relevantes es porque de verdad no hemos sido capaces de unirnos. Sí. Sí, eventualmente, aunque yo peleo con mis propios argumentos, ¿no? Yo suelto los argumentos y luego peleo con Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Estoy pensando en el caso comparativo que es África. África, al contrario, sí tiene un multilateralismo muy sólido. Muy sólido, claro. Sí, y sin embargo, digamos, no podemos Tampoco es tan decir importante. que sean súper importantes en el escenario Sí, internacional. al G20 no la invitan. Exacto. Yo diría que la acción colectiva es un mecanismo habilitante, pero no es la razón fundamental que te lleva a tener un papel un poco más sobresaliente en el escenario internacional. Un papel más sobresaliente. Sí. Yo te quisiera proponer que tocáramos, digamos, varios otros temas, que inclusive tengo algunos planteados aquí. Y te quisiera como entrar un poquito más en lo contemporáneo. Bueno, pasemos a la historia cada vez que quieras, pero pensando ¿será que nosotros nos hemos convertido mucho más que protagonistas en escenario? ¿Será que nosotros somos mucho más realmente el espacio donde pasan las cosas, pero no la gente con la cual pasan las cosas? Que también es, por supuesto, un concepto duro, pero porque termina diciendo, bueno, no somos importantes como personas, somos importantes como geografía y si acaso como mercados y como sociedades. ¿Qué opinas? Yo creo que mucho del espacio de maniobra que uno tenga para hacer cosas depende de la estructura y de la distribución de poder a nivel internacional. Hay sistemas internacionales que permiten más maniobra y sistemas internacionales que permiten menos. Entonces, por ejemplo, a uno en relaciones internacionales siempre le enseñan un sistema bipolar es un desastre. ¿Sí? Un sistema bipolar, uno está de un lado o del otro, y del lado del que esté el margen de maniobra frente al polo es chiquitico. Sí, o sea, usted se tiene que matricular y ahí se queda quietito y sin buscar grandes protagonismos porque si no se meten problemas. Un sistema como el sistema internacional en el que estamos, que yo siempre he definido como un sistema en transición, porque todavía, o sea, hay gente que ya tiene súper claro que estos son dos polos, Estados Unidos y China. Yo todavía tengo grandes preguntas sobre eso, y porque además del tipo de poder del que estamos hablando es distinto. Bueno, esa discusión la podemos dar ahora, pero es un sistema en transición que no sabemos dónde va a terminar. Yo siempre recuerdo en los 90s decían Japón va a ser la siguiente gran potencia y este es el sistema bipolar del momento, Estados Unidos y Japón, y hoy en día, ¿dónde está Japón en todo este cuento? Claro. Entonces hay que tener cuidado con esas narrativas así como tan deportivas, pero pensando en un sistema de transición, los sistemas de transición son fantásticos para los poderes medianos y pequeños, porque les permiten construir estrategia y les permiten hacer el ejercicio de desprenderse un poquito de las dependencias permanentes y jugar más con el sistema internacional. Pero para eso se necesita músculo diplomático, ¿sí? O sea, eso no se puede hacer por Twitter. Eso requiere la construcción de una estrategia cuidadosa, requiere conocer muy bien las dinámicas del sistema internacional, reconocer muy bien a los actores que están en juego en ese sistema internacional. Nosotros conocemos muy bien uno, pero el otro no lo conocemos tan bien. Y requiere
de hacer el ejercicio muy riguroso de construir posibles escenarios, hacer cálculos de costos-beneficio y llegar a una conclusión sobre cómo se puede mover uno en un momento de estos, y para utilizar el término futbolístico, qué tanta cintura puede tener uno en un momento de esta naturaleza. Pero todo eso hay que calcularlo. Eso no se puede hacer sobre la base, pues, como de grandes momentos de ingenio en una mañana o en una tarde. Eso hay que hacerlo con mucho cuidado, pero hay espacio. Pero nos ves con capacidad para hacer esos cálculos, para tomar esas decisiones, para ser estratégicos, ¿lo ves? Sí, a unos. Cuando dices a unos, es a unos países. A unos países. ¿Y Tamara, a ti? De hecho, pero fíjate que incluso nosotros, y yo creo que muchos latinoamericanos han tomado provecho de eso, porque fíjate que lo que pasó, por ejemplo, con China, es que el poderío económico, comercial, de inversión y demás de China llegó a América Latina de tal forma que cuando Estados Unidos volteó a mirar y se dio cuenta, ya era demasiado tarde. ¿Sí? Ellos hicieron una aproximación que a mí me parece interesantísima, que es negocios, más bien trato con ciudades y no tanto con gobiernos nacionales, con unos países que estaban más envalentonados, hicieron tratados de libre comercio y demás. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, tanto las administraciones Santos como la administración Duque se movieron enormemente en materia de construcción de mercados y en materia de acercamiento comercial con China. Y eso no nos creó problemas con Estados Unidos. En ese momento no nos creó problemas con Estados Unidos. Entonces, esa es la cintura de la que hablo. Pero te voy a contradecir. Por favor, adelante. Porque te voy a decir, yo que estuve en el gobierno Santos y que además de alguna forma me tocó evaluar y ser parte como de esa conversación alrededor de los acuerdos comerciales, siempre les argumenté y les sigo argumentando, eso es cierto, pero la razón por la cual Estados Unidos no se molestó es porque al final lo que hubo realmente fue unos mecanismos mediante los cuales China nos comenzó a vender productos y nos compró a nosotros commodities y no pasó nada verdaderamente importante. Y al final quien paga sin duda los platos rotos, digamos, de la decisión son las industrias locales, ¿no? De acuerdo, ¿Sí? De acuerdo. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Digamos que cuando estoy hablando de la creación de ese margen de maniobra, a lo que me estoy refiriendo es, fíjate lo estratégico de la decisión que tomó el gobierno Santos en ese momento. El gobierno Santos contempló la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con China. Y te voy a contar una historia. Por favor. El presidente, vino no sé si lo recordarás, vino el presidente chino, que no es el primer ministro, vino aquí, nos invitaron además a un almuerzo. Yo tuve la oportunidad de estar en ese almuerzo. Y el presidente Santos allá anunció que iba a firmar un acuerdo comercial con China. Yo me acuerdo que los periodistas me llamaron y me dijeron, oiga, ¿usted qué opina de esto? Y yo le dije, les quiero decir que si eso llega a suceder, me amarro en el Simón Bolívar de la Plaza de Bolívar con cadenas y le aviso a mis amigos que me gusta la Arequipe, para que me lleven a Arequipe porque yo me voy a quedar amarrado ahí hasta que me aseguren que no lo van a firmar. Claro. El presidente se molestó mucho, ¿ah? Sí. Dijo, ¿se está diciendo esto? Yo le digo, sí, presidente, estoy diciendo eso porque eso sería realmente el suicidio para el productor colombiano. No, de acuerdo. Y más, pero la cosa avanzó, porque eso alcanzó a llegar hasta la Corte Constitucional para estudio de... No, lo sé, de constitucionalidad. Yo lo sé y estuve trabajando en eso, claro. Sí. Entonces, pero ¿cuál es mi punto con eso? Yo entiendo perfectamente el punto de los costos, pero mi punto es, fíjate que en ese momento hay un espacio para decir, ok, ¿cuáles son los caminos? ¿Es tratado de libre comercio o no es tratado de libre comercio? ¿O es simplemente aprovechar el mercado en la medida en que se puede aprovechar con todas las asimetrías que esto genera y demás? Pero hay alternativas y estudiamos cuáles son las alternativas que generen más costos, más beneficios y menos costos. ¿Sí? Y en ese momento Colombia toma la decisión de que no hace tratado de libre comercio y sí lo hicieron otros, que Argentina lo hizo y qué sé yo, hay varios países latinoamericanos que se montaron en ese barco. Eso es tener cintura, ¿sí? No, claro, eso finalmente es poder decir, un momento, yo decido cómo se hace esto, pero fíjate, y en qué momento se hace. Me parece súper interesante todo decir por qué, porque a mí siempre me ha dado siempre he tenido la idea de que los países creen que su autonomía consiste en no dejarse imponer nada del imperio. Digamos, es como el principio general. Soy autónomo por eso. Es mucho más que eso, pero... Pero es mucho más que eso, ¿no? Yo te lo digo, pero estoy de acuerdo contigo, pero te lo digo porque es como en la simplificación, digamos, por lo menos para los medios de comunicación. No nos dejamos de Estados Unidos y por lo tanto firmamos el acuerdo con China. Ese es como el tip of the iceberg. Ese es el pedacito visible. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado
cuando el gobierno colombiano estuvo yendo, digamos, a la reunión de Beijing, Sí. justo después de que había tenido el enfrentamiento con Estados Unidos. Donald Trump. Sí, digamos. sí. Allá está ese tema. Pero resulta que tener tanta dignidad no obligatoriamente es lo más inteligente. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. En tener tanta dignidad De no acuerdo. te produce los mejores resultados para tu país. De acuerdo. Entonces, De acuerdo. No, mi punto con la autonomía es un concepto desde mi punto de vista bien distinto al de la dignidad. Sí, entiendo. Bien distinto. No, porque la autonomía es simplemente calcular cuánto espacio de maniobra tengo para tomar la mejor decisión. Para tomar la mejor decisión. Exacto. Para no cometer el error de patear el tablero y producir efectos negativos, pero tampoco para terminar haciendo lo que todo el mundo quiere que yo haga, menos lo que me interesa a mí. Exacto. Entonces, esos márgenes de maniobra pueden ser chiquitos, pueden ser grandes, pero los márgenes de maniobra siempre existen. Digamos, yo la historia que nunca le pude comprar a la izquierda y su discurso de política exterior es que no existen esos márgenes de maniobra. ¿Sí? Entonces, todo es impuesto. La política antidrogas, impuesta. La política comercial, impuesta. La política medioambiental, todo es impuesto. Porque parecería que el tema de la dignidad es lo que más le importa, ¿no? Sí, Porque sí. yo no me voy a dejar imponer nada, yo decido solo. Pero además es cómo me entierro, digamos, en la peor versión, ¿no? Es una lectura absolutamente equivocada. Simplista. De eso, porque la autonomía, o sea, en todos los espacios siempre existe, más grande, más pequeño, mediano, márgenes de autonomía. Sí. Y además uno construye los márgenes de autonomía a través de su política exterior. O sea, eso no es que aparezca por generación espontánea. Uno construye los márgenes de autonomía. ¿Y cómo los construye? No los construye pateando el tablero e insultando al adversario. Uno los construye a través de diplomacia y a través de la interacción constante y de ir negociando, e ir mostrando buena voluntad, pero también mostrando firmeza. Digamos, eso se hace todos los días y en eso es que consiste la diplomacia y el ejercicio de la política exterior. Quiero volver a cada rato, ojalá durante la conversación, al tema de si sí somos un escenario de tensiones. Sí. Porque es que Sin duda, eso sí me parece inevitabilísimo. ¿Cierto? Sí, total. Eso es lo que estamos haciendo. Y de tensiones que no son nuestras y a veces no comprendemos. Sí, así es. Es decir, a uno como que le cuentan y uno como que no se lo cree. Sí. Y uno le dice, no, es que Hezbollah está en Venezuela. Y uno dice, ¿y Hezbollah qué hacía en Venezuela? ¿Qué hacía en Venezuela? Sí. ¿Cómo así que Hezbollah? Yo veía lo que Hezbollah era todo era el Líbano, y era la discusión en Beirut, y era la discusión de Beirut con Irán, y estaba diseñado para atacar a Israel. Es decir, y de repente nos dicen y nos anuncian que Hezbollah está en Venezuela, ¿no? Sí. Es decir, hasta Irán terminó por acá, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que hay una cosa bien interesante y es que en un mundo como el mundo en el que vivimos, mantenerse aislado de todas esas dinámicas es cada vez más difícil. Sí, claro. O sea, la globalización, la interconectividad, los lazos económicos, toda esa cosa, o sea, toda la teoría de la globalización está diseñada para que uno entienda que aislar, o sea, necesitaríamos convertirnos en Corea del Norte para poder aislarnos de lo que está pasando en el mundo. Que no es una buena idea, ¿no? Que no es una buena idea. No precisamente. Espero que eso esté claro. Entonces, parte de la lógica de esto tiene que ser... y esa es una de las razones por las cuales yo creo que cada decisión cuenta. Tiene que ser, tengo frente a mí un panorama de conflictividad internacional grande. ¿Cómo uso mi autonomía? Y cómo amplío mi autonomía en un escenario de esa naturaleza. A mí, por ejemplo, me parece comprar peleas ajenas permanentemente es una forma de reducir los márgenes de autonomía, no de ampliarlos. Sí, qué interesante. Eso primero es una torpeza, digamos. Sí. Pero luego además la implicación conceptual, claro. Sí, hay que escoger, digamos, hay que escoger las peleas. Entonces, como en los matrimonios, o sea, tienes todo un menú de opciones para pelear, escógelas. ¿Sí? ¿Cuál es la que más importa? ¿Cuál es la que más se acerca a mis objetivos de interés nacional? ¿Cuál es la que considero importante para mi proceso de inserción internacional? Pero uno no se puede andar pronunciando sobre absoluto. En un mundo así de caótico, eso no tiene ningún sentido. Eso reduce enormemente los márgenes de maniobra porque lo que uno arregla con una declaración lo desarregla en otro lado. Claro. Además porque el mundo de lo diplomático que es... Para mí es un poco misterioso, pues, porque de alguna forma tiene una cantidad de protocolos y tiene una cantidad de códigos y tiene una cantidad de... ¿Sí? A mí me parece incluso a veces excesivo. Exactamente, un poquito abrumador, digamos. También tiene, digamos, esa cosa de que uno envía las señales que son o las que no son. Así es. Y entonces nos damos de valientes por querer hacer una cosa y terminamos enviando la señal equivocada. Así es. Ante una cosa que puede terminar convirtiéndose para nosotros en una catástrofe, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora,
que no se vaya a confundir eso con la idea de no adoptar posiciones para nada, porque esa Sí, tampoco es la idea. O no pensar o no opinar Sí, o no. no. Yo lo que creo, y eso creo que es particularmente el problema que tiene Colombia, es que en medio de tanta conflictividad nosotros no hemos podido construir una hoja de ruta que nos permita definir criterios para saber qué debemos escoger y qué no, y cuál debe ser la base o el pilar fundamental de la posición que adoptemos frente a los casos en los que decidamos pronunciarnos. Déjame hacerte una pregunta un poquito más regional y continental. Sí. ¿Tú sientes que hay países que sí la han escogido bien? Sí. Sí. ¿En América Latina? Sí, por ejemplo. yo siento, por ejemplo, que ideológicamente uno puede estar en desacuerdo, pero a mí me parece que el gobierno de Boric en Chile construyó una hoja de ruta de esa naturaleza. Claro. ¿Sí? Entonces, que se notó mucho, por ejemplo, cuando las elecciones de Venezuela, clarísimo. ¿no? Y lo tuvo claro, ¿sí? O sea, si mi pilar fundamental... A ver, si yo soy una persona que viene y que conforma un gobierno de un montón de gente exiliada por una dictadura, que tiene entre ceja y ceja el tema de los derechos humanos, si yo soy un militante de izquierda, si vengo de la protesta social y el tema de los derechos es fundamental para mí, yo construyo una hoja de ruta con base en mi interacción con el resto del país, construyo una hoja de ruta y eso me va a definir a mí qué posiciones voy a adoptar frente a quiénes. No es la empatía ideológica lo que me define las posiciones. Me encanta que lo digas porque, Sí. porque además, digamos, y creo que te faltó un elemento y dijo, yo también soy producto de la democracia. Así es, exactamente. Que eso lo terminó diciendo él y fue lo que verdaderamente le hizo adoptar una posición seria frente al robo de las elecciones que hizo Nicolás Maduro en su momento en Venezuela con... Así es. ¿Cierto? Y fíjate que ellos en ese modelo que diseñaron durante ese gobierno, claro, el aparato diplomático de Chile no es uno ni de los más grandes ni de los más profesionales de América Latina, aunque no está mal, digamos. Pero él, por ejemplo, tomó una decisión en la última parte que fue el nombramiento de Alberto Van Claveren. O sea, Alberto es uno de los académicos más reconocidos en materia de relaciones internacionales en América Latina, ¿ves? Entonces suples una cosa con la otra. Puede que no tenga Itamaraty, pero tengo un tipo que se le ha pasado toda la vida estudiando esta cosa y que tiene una idea clara de cómo se mueve este asunto, porque él ha tenido un pie en la diplomacia y otro pie en la academia. Entonces, es alguien que sabe de esa vaina y que se ha dedicado a eso toda la vida. Entonces, ahí suples un poquito la falta como de cuerpo duro, burocrático en materia diplomática. Pero es que son muchos ingredientes, ¿ves? O sea, eso es una combinación que no es fácil de obtener en una coyuntura particular. De una persona como tú me gustaría tener como una definición y una ilustración, digamos. Todos hemos hablado toda la vida de Itamaraty. Para muchos, la Cancillería brasileña, digamos. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, que además es un edificio hermosísimo. Sí, es una belleza. Sí. Y todos hemos considerado que Itamaraty es como el ejemplo a seguir. ¿Tú crees que todavía lo es, primero? Y esa es la pregunta final y ya veo para dónde vas. Pero luego te diría qué cosas hemos debido aprenderle el resto de países latinoamericanos a la buena versión de Itamaraty. Sí, yo tengo... yo tengo un gran respeto tanto por el servicio diplomático del Brasil como por el de México. Esos dos servicios diplomáticos que conozco bien y los conozco de adentro, a mí me parece que son robustos, son duros, ¿no? Es gente que se toma en serio esa cosa, pues. Ahora, yo tengo unas diferencias con la construcción de Itamaraty. Con el diseño de Niemeyer. Sí. No, con ese no. A mí me fascina Niemeyer. Yo sé que eso es polémico, pero a mí me fascina. Oscar Niemeyer. No, pero es maravilloso. Yo estoy de acuerdo. Me encanta. Cuando los brasileños tienen el corazón dividido a veces con eso. Con eso, sí. La idea de hacer que todo el cuerpo diplomático, 100%, sea personal de carrera, a mí me parece un modelo a veces demasiado inercial, demasiado duro. Y termina siendo un poco dictatorial al interior del Estado. Y que es difícil de mover. Entonces, si tú pasas de Bolsonaro a Lula, ¿no? Y dices, bueno, no, yo ya no quiero seguir con ese modelo de hacer las cosas, quiero hacer otra totalmente distinta. Pegar ese cabrillazo es un camello en Itamaraty increíble. No, te lo digo. Yo, por ejemplo, hice acuerdos comerciales con el Ministerio de Comercio. Y luego me dijeron, pero Itamaraty no lo aprueba. Y digo, ¿qué significa eso? ¿El acuerdo era un acuerdo que podíamos hacer o que no lo podíamos hacer? No, sí, pero es que Itamaraty manda. Sí, y total. Te lo dicen, ¿no? Total. Sí. Ahora, la lógica detrás de eso
que es una lógica que tiene algo de sentido, es de todas las políticas públicas que uno pueda tener en un menú, la que más necesita continuidad es la política exterior. Sí. ¿Sí? En política exterior uno no puede pasar de aquí para aquí en 4 años, o sea, hacer lo que está haciendo Estados Unidos en este momento en materia de política exterior, que es que firma y luego abandona y luego vuelve y firma y luego vuelve y abandona. Eso es una locura. Eso reduce muchísimo la capacidad de insertarse positivamente en el sistema internacional. Entonces, la continuidad está y es fantástico que haya mucha continuidad. Mi punto es, y cuando el cambio es necesario, entonces, ¿cómo hacemos? Porque el mundo cambia. Ahora, ellos tienen una cosa que a mí me parece fascinante y es que tienen una suerte como de think tank dentro de Itamaraty que está pensándose el mundo hacia adelante. Nosotros no tenemos eso. O sea, nosotros tenemos una Cancillería que se dedica desde hace mucho tiempo a reaccionar, a resolver problemas, pero en la Cancillería colombiana nadie nunca está pensando en el futuro. Nadie está pensando. Nadie. Sí. Hay una cosa que yo le he criticado siempre y creo que no es solamente una característica colombiana, y es que además la Cancillería no es tampoco demasiado savia o demasiado conocedora, por decirlo así, de los temas comerciales y de los temas económicos. Y en realidad, pues en la diplomacia del mundo, pues es para dos cosas. Es como para el movimiento de personas que van y que vienen, pues también podemos decir movimientos culturales y eso es muy importante, pero sobre todo para el comercio. Sí, lo que pasa es que digamos, ahí vamos a tener una diferencia. Qué bueno. Porque yo estoy de acuerdo con el diagnóstico inicial y es que la Cancillería se ha quedado atrás y diría no solamente en el tema comercial, sino en un montón de temas técnicos. Sí. O sea, las negociaciones en materia medioambiental desde hace mucho tiempo las está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente prácticamente solo. Sí. En tema de seguridad, tú y yo sabemos que el Ministerio de Defensa se mueve solo en la relación con Estados Unidos. Entonces, como que, y eso pasa en todas partes del mundo. Hasta el Departamento de Estado le tocó ajustarse a esa decisión porque cada entidad se especializa en su propio tema, necesita negociar internacionalmente su propio tema y le toca, y los expertos están ahí, los expertos no están en la Cancillería. No. Entonces, ¿qué es lo que dice la literatura sobre esas burocracias después de la llegada de la globalización y la especialización en los temas? La idea no es que la Cancillería o el Departamento de Estado o el Ministerio de Relaciones Exteriores en cualquier parte se especialice en todos esos temas, sino que se convierta en el eje coordinador de toda esa acción internacional que se adelanta en un lado y el otro. Entonces evitas que el señor de Medio Ambiente que está negociando una cosa no vaya a entrar en contradicción con el señor de Seguridad que está negociando otra y con el señor de Hacienda que está negociando otra, ¿sí? Claro. Entonces, coordinas. No, claro que te voy a contar. Él tiene razón, pero recuerdo mucho, por ejemplo, cuando avanzaron los acuerdos con Turquía. Llegó un momento que a mí me contaron, en ese momento la canciller me contó, me dijo, oye, hemos avanzado en esto. Y yo, pero ¿cómo vamos a avanzar en esto? Sí. Tú no sabes cuántas industrias tenemos en esto. Sí. Y entonces un poquito la respuesta fue, sí, pero es que necesitábamos hacer eso para poder tener el apoyo para lograr el puesto en el Consejo de Seguridad. Claro. Entonces ve uno, digamos, como una cantidad de negociaciones de un ámbito distinto en donde la moneda de cambio termina siendo la economía, la producción, por lo tanto el trabajo de los trabajadores colombianos por la vía de que Colombia quería tener un puesto en el Consejo de Seguridad. Sí, de acuerdo. Pero mi punto es, fíjate, yo no estoy diciendo que sea la Cancillería la que tiene que fijar el criterio. Sí, lo que yo digo es, la Cancillería tiene que ser el lugar en donde toda esta gente se junte y llegue a una conclusión acerca de qué camino va a seguir para que todos esos intereses se vean representados. Es decir, se necesita un cuerpo diplomático y una Cancillería muy buena. Pero además se necesita que tenga la capacidad y que tenga una instancia institucionalizada para hablar con todo el resto de la burocracia estatal. Es que te voy a decir una cosa, eso existe hasta en Bogotá, Bruce. La Consejería de Asuntos Internacionales tiene una cosa que se llama, se me va a olvidar el nombre ahora, pero es un comité que se reúne una vez al mes con los jefes de las oficinas internacionales de todas las secretarías de la ciudad para concertar a ver qué es lo que vamos a hacer y dar línea. Es decir, miren, el alcalde, yo que era la que estaba en esa consejería, y que estoy en despacho, te tocó a ti, ¿no? Entonces digo, el alcalde quiere esto. Entonces la acción internacional que vamos a seguir todos tiene que estar encauzada al logro de este objetivo fundamental. Y ahí conciertas, negocias, arreglas, pero esa instancia no existe a nivel nacional. Sí.
Eso no existe. Sí, sí. Entonces, lo que hay son conversaciones bilaterales y mucho, mucho, mucho desorden. Mucho desorden. Sí. Bueno, ni me hables de eso. Sí. Ahora háblame de las cosas buenas, por ejemplo, del servicio diplomático mexicano. Sí, el servicio diplomático mexicano tiene una cosa, te voy a contar, que a mí me pareció absolutamente fantástica. Yo fui profesora invitada en el ITAM de México, que es como los Andes mexicanos, Sí, ¿no? Privada, sí, qué sé sí. yo. Y cuando los estudiantes estaban terminando la carrera de Relaciones Internacionales, todos los programas de Relaciones Internacionales del país compiten para ver quién pone más estudiantes en el examen de la carrera diplomática para ingresar al servicio exterior. Imagínate. Es la competencia. Y ellos cuando te entregan el brochure de la carrera, dice, el año pasado nosotros fuimos Logramos los que más colocar- pusimos Exacto. estudiantes en la carrera Sí, diplomática. sí. Mira eso y compáralo con otras instancias, entre otras la nuestra. La de ¿sí? la colombiana. Ahí, lo que hay ahí es un servicio de excelencia enorme. Los gringos tienen una cosa muy parecida. O sea, la gente en Estados Unidos se va a hacer... Yo tenía compañeros en mi maestría en la Universidad de Chicago que estaban estudiando relaciones internacionales para poder presentar el examen de ingreso al Departamento de Y en Estado. términos de doctrina, Yo digo creo que México frente a... Sí, yo creo que ellos tienen una doctrina muy, muy vieja basada en su relación con Estados Unidos, que es una doctrina de no intervencionismo ni de Estados Unidos hacia ellos, ni de ellos hacia ningún otro lugar del mundo. Ellos se cuidan muchísimo con eso. Creo que el principio fundamental que guía su comportamiento es ese, el no intervencionismo, pero creo que en el caso de México las corrientes partidistas sí han construido con el paso del tiempo doctrinas distintas de relacionamiento, pero Sí, muy distintas. Sí, pues la PRI, PAN y ahora Morena. Sí, exactamente. Y lo de la izquierda sigue siendo, a mí todavía me parece muy particular, porque fíjate que AMLO, que tenía un discurso soberanista y no intervencionista y todas estas cosas, terminó siendo un presidente que se la llevaba divinamente con Donald Trump y pudo establecer como un modus operandi de trabajo conjunto. Y las exportaciones de México se multiplicaron por mucho, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que ellos tienen como unos niveles distintos de operación, en los que en la parte de arriba, tal vez en el nivel más superficial, tienes la retórica y ahí maniobras algo para sacar políticamente dividendos de la política exterior, pero de ahí para abajo hay cosas que permanecen intocadas, ¿no? Es como, no vamos a echar a perder toda la agenda comercial con Estados Unidos. Tú sabes que yo tengo eso la teoría, no. por allá tenemos a México. Sí. Yo tengo la teoría o la tesis de que México debería ser probablemente la gran palanca habilitadora del resto de América Latina para poder acceder a Estados Unidos. Sí. Y de alguna forma como que no hemos logrado que eso suceda, ¿no? Sí, en una muy buena parte por la rivalidad entre México y Brasil, ¿no? Porque ahí está toda esta historia de que los brasileros tienen la idea de que el área de influencia de los mexicanos es Centroamérica y que de Colombia para abajo eso se llama Suramérica y ese es el área de influencia de los brasileros. Pero los brasileños pero al final del día ni siquiera en lo económico se meten tanto. No, en Paraguay sí, por supuesto, pero Uruguay. fíjate que cada vez que tienen la oportunidad de pensar como subhegemón o líder regional, piensan es en Suramérica. La UNASUR era Colombia para abajo. Ah, sí, de acuerdo. Sí, Sí. Eso de allá arriba. Ni siquiera Panamá. Exactamente. Eso de allá arriba no tenemos ni idea, eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, y México es igual con Centroamérica. Sí. ¿No? Sí. Ahí hay toda una doctrina como de esto es lo tuyo y esto es lo mío y tratamos de no pisarnos las mangueras. Y de alguna forma los grandes beneficiados sin duda han sido Salvador y Guatemala, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, absolutamente, porque ellos tienen una relación súper especial con México y eso es clave. Sí. Ahora, fíjate que los intentos para construir política latinoamericana, es decir, de México para abajo, el más reciente de ellos, la CELAC, son un fracaso. Así es. Son muy difíciles porque terminan convertidos, pero yo creo que eso también es resultado de la polarización, terminan convertidos como en unos lugares a donde todo el mundo va a dejar su statement político de rigor y a dejar claro que es súper diferente al otro y no se constituyen en espacios de negociación, entre otras cosas. Y eso se lo enseña a uno rápido la teoría de organizaciones internacionales, porque cuando no tienes algún nivel de supranacionalidad, como de burocracia en materia multilateral, eso es un grupo de WhatsApp. Sí, eso no es. Bueno, eso no es. Pasó cuando Colombia, bajo la presidencia de Colombia, la pro tempore que tuvo el año pasado, citó supuestamente para una reunión de emergencia porque Estados Unidos... No fueron.
¿No fue nadie? No fue nadie, no fue nadie. De hecho, se la vetaron además. Sí, y ¿sabes quién sí fue, no? China. Sí. Sí, pero además, fíjate, la otra instancia es que en ese famoso viaje que estabas mencionando de Petro a China, Petro en teoría estaba yendo a China como secretario general de la CELAC. Esa no era una visita bilateral. Así, porque había una reunión previa en Japón, Sí, ¿no? pues claro. Y entonces se suponía que Petro iba en representación de la CELAC. Sí, él dijo que, ¿no? que él iba como presidente de América Latina, Sí, dijo así. exactamente. Sí, que es no, una cosa un poco distinta. Pero... que es un poco raro, de acuerdo. Sí. Sí, pero fíjate, fue y todo lo que hizo fue tramitar una agenda de carácter bilateral, incluso con algo de molestia de los chinos, que se estaban esperando una agenda un poco más amplia, regional y demás, y se encontraron con que Petro lo único que quería era sumarse a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Que era la antigua Ruta de la Seda, ¿no? Exactamente. La antigua Ruta de la Seda. Que ahora, si quieres, hablamos de eso porque yo creo que es muy importante lo que está pasando hoy en día en América Latina. Yo tengo, o yo creo, y tengo la impresión de que nosotros casi siempre nos refugiamos, por decirlo de alguna forma, demasiado en las excusas históricas para tratar de explicar por qué no hemos logrado algo o por qué no hemos sido capaces Por ejemplo. Te voy a poner, hay muchísimos, pero la más, diría yo, el lugar común es que a nosotros nos conquistaron los españoles y no nos conquistaron los ingleses, digamos. ¿Sí? Esa es la más común de todas. Sí, y entonces, si nosotros nos hubiera conquistado Inglaterra, entonces probablemente seríamos radicalmente distintos de lo que somos hoy en día. Esa es una de ellas. Pero luego también, digamos, cuando uno piensa en los temas de integración, y me puse como a tratar de mirar los procesos de integración, voy a ir atrás, voy aquí y luego me voy a devolver. A mí me parece como muy impresionante que Bolívar, de alguna forma, como que sí se imaginó una idea en el año 1926, donde citó como a una gran reunión para que vinieran los países y se diera como una conversación latinoamericana y pues de nuestra región, y a esa en esa que se hizo en Panamá, y a esa reunión pues parecía como la CELAC, la última reunión de la CELAC, pues vinieron 4 países, los otros mandaron unas cartas. Pero además acuérdate del antecedente de la carretera grande entre Bolívar y Santander por cuenta de eso, ¿no? Porque ya empezaba a aparecer la gran pregunta, bueno, vamos a hacer esto ¿con Estados Unidos o sin Estados Unidos? Exactamente. Ese fue el gran debate detrás de la convocatoria de esa cumbre, porque Bolívar era súper sospechoso del poder de Estados Unidos. Sí. Súper sospechoso. Sí, así es. que le ha de alguna forma representado pues bastantes seguidores, digamos, en América Latina luego. Pero Estados Unidos era lejos de ser la potencia que es hoy en día. Pero no estaba ni por las curvas Exactamente, todavía. Era un país interesante. Y de hecho muy fragmentado. Y nos había ayudado un poquito con la independencia. Claro. Nos había ayudado un poquito. Había mandado ahí sus recursos, claro, exactamente. Pero eso pasó, fíjate tú, eso pasó en el año 1826. Pero fíjate, en 1960 firmamos el ALAC famoso, que duró 20 años, murió sin pena ni gloria, y lo intentamos hacer, no pasó nada. No quiero hablar ahorita de Alianza del Pacífico porque soy o sí quiero hablar, pero no voy a decir mucho, porque soy un actor de Alianza del Pacífico, pero ahí tengo como una duda grande. En el 2005, el ALCA pues terminó también sepultada, ¿cierto? Se reunieron, pero se reunieron para decir, ¿sabe qué? No hagamos más, esto es un esfuerzo innecesario, no estamos de acuerdo, somos muy distintos. No tienes ahí el único que sobrevive. ¿Qué es? Mercosur. Ah, bueno, pero te voy a decir por qué no lo tengo. Porque si bien sobrevive, no es continental. O sea, no es continental, ¿cierto? ¿Cierto? Pues UNASUR tampoco alcanza a ser continental, no lo es. Pero entiendo la lógica, sí, de acuerdo. No lo es. Y tiene razón, porque también pues Pacto Andino en su momento, Alianza del Pacífico, bueno, como los otros lo intentos. mencionas porque me parece que es lo único que todavía queda funcionando por ahí. O sea, todavía hay países que, bueno, acaban de firmar la cosa con la Unión Europea, lo que quiere decir que eso todavía está vibrando. Un acuerdo Unión Europea-Mercosur después de 25 años de negociación. O sea, eso tiene que ser lo único que esté funcionando. Claro, pero perdóname que te diga esto. Es la Unión Europea del año 2026. Sí. Es
decir, la Por Unión supuesto. Europea que no tiene combustible Sí. para los aviones, la Unión Europea Sí, de acuerdo, de acuerdo. es una Unión Europea Sí. distinta, ¿no? Sí, de acuerdo. Que le dijeron que la OTAN de pronto no servía, que le dijeron, ¿sabes qué? Sí, Defiendan ustedes a y que Ucrania. se está quedando sola, sin el apoyo de Estados Unidos, bla, bla, bla. Entonces está Exacto. empezando a mirar para otros lados. es una- Totalmente de claro, acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero darle un poquito de crédito al pobre Mercosur. No, yo creo que es una oportunidad. No, Sí. al final yo creo que es una oportunidad. Sí. Es más, la carta famosa del presidente de Finlandia, Sí. la de hace un mes, Sí. yo creo que es una oportunidad. Es una oportunidad para decir, oiga, no, como dijiste al principio de la conversación, no solamente son estos dos polos, sino el resto del planeta existe. Sí. Y pues no somos Sin tampoco duda. la gran potencia, la única potencia, pero somos 670 millones de personas, somos 37 países, es decir, tenemos una cosa un poquito más robusta y podemos, y además, 37 votos, ahora que estamos hablando de votos, 37 votos, pues son importantísimas en Naciones Unidas, ¿no? Para muchas Absolutamente, cosas. absolutamente. Ahora, si votáramos juntos, pero no lo hacemos, ¿no? Si no, pregúntale a Alemania que se quedó sin ser miembro no permanente de Naciones Unidas porque no le alcanzaron los votos. Exactamente, Ah. exactamente. Ah. Sí, Alemania, Sí, ¿no? Alemania. La potencia de Unión Sí. Europea, ¿no? Sí. Hay Sí. una pensando en positivo, porque tú me dijiste, no quiero mostrarme negativo, sino quiero como Muy bien. testearte Ajá. o testear tu pensamiento en esto. Por ejemplo, yo tengo la tesis también de que estamos entrando al mundo, Sandra, en donde la geografía se volvió de nuevo importante. Sí, sí, sin duda. No solo la geoeconomía, Sí. sino la geografía. Sí. O sea, hay cosas que nos importan mucho. Nos importa el canal, el canal es muy importante. América está visto como el continente que interfiere entre Asia y Europa, o Asia y África, o que por el contrario une Sí. a Asia y a África si nos convertimos en un puente. Por eso aparecen las ideas de parece ser que es interesante el nuevo tren que están inaugurando en México, que pasa cosas, digamos, hacia el Golfo de México, Sí. desde el Pacífico. Y entonces esa tesis pues hace que de alguna forma aparezcan como unas oportunidades y uno diga, bueno, ¿cómo estoy Sí. ubicado en el mundo? ¿Cuáles son las posiciones nuestras? ¿Cuáles son las posiciones nuestras en el mundo? ¿Y qué podemos nosotros verdaderamente, entre comillas, capitalizar en favor nuestro? Sí, sí, digamos, esa lógica es una lógica que yo creo que pasa mucho por la actual política exterior de Estados Unidos. Sí. Es una lógica que yo no veía con tanta claridad ni siquiera en la primera administración Trump, pero si uno lee esa estrategia de seguridad nacional donde que exponen el reencauche la doctrina Monroe y demás, una de las razones por las cuales yo siento que esta cosa territorial vuelve a ser tan importante para ellos es porque empiezan a concebir el ejercicio del poder y el ejercicio de la hegemonía en un hemisferio que creen suyo de una forma muy distinta como se concibió en el pasado. Y creo que en eso el debate es un debate casi que más existencial porque los demócratas y otros gobiernos republicanos entendían esa relación, claro, una relación de poder y de influencia y demás, pero que no pasaba por el apropiarse del territorio, por el hacer cosas con el territorio como si fuera de ellos. Entonces se pensaban en cosas distintas, ¿no? El famoso concepto de soft power, sí. ¿No? El buscar cómo difundir las ideas a través de la negociación y a través de no sé qué, y seguro, digamos, no partiendo de la lógica de que somos iguales, ni muchísimo menos, pero era una lógica del ejercicio del poder mucho más sutil, sí, que la actual. Esto es mío. ¿Sí? Y lo que estás haciendo en ese canal no me parece, sácame los chinos de ahí. Y si este presidente no me gusta, entro, lo saco, lo llevo a mi sistema judicial y se acabó. Y lo que estás haciendo con la infraestructura, entregársela a todos los chinos, tampoco me gusta. Empecemos a repensar qué hacemos con eso. Entonces, para mí es una lógica viejísima de ejercer el poder, pero es una lógica que pasa mucho, eso es muy Trump, muy MAGA, ¿sí? O sea, quiero Groenlandia, quiero no sé qué, es viejo eso, o sea, yo a veces lo oigo a él y me parece estar oyendo como a un emperador romano, es la apropiación del territorio, ¿no? Pero ¿no te parece que es una reacción también a dos cosas? Uh-huh. La primera es como a todo lo que no pasó durante tantos años de parte de Estados Unidos al hemisferio. Sí. Ellos abandonaron una muy buena parte de las cosas en el hemisferio. Sí. Y claro, y pasan las cosas que pasan con China. De las o sea, cuales ¿tú crees que esto es reaserción?
Que es ya abandonamos y ahora queremos volver y poner orden en la casa. No solamente eso, sino que lo abandonamos y nos va a generar un inmenso riesgo. Sí. Un inmenso riesgo porque estamos de alguna forma permitiendo que en nuestro patio trasero pasen cosas que no han debido pasar, que no nos convienen y que van en contra, digamos, de la posición de Estados Unidos. Sin duda. Y perdón, y te digo la segunda. Y la segunda es, al mismo tiempo, que a mí se me olvida el nombre nuevo de la Ruta de la Seda, que es como lo dijiste ahorita. La iniciativa de la Franja de la Ruta. La Franja de la Ruta, que es un nombre... Sí, eso suena rarísimo. Como muy raro, ¿verdad? Sí. Pero la Ruta de la Seda, que era por el contrario, nuevamente el reconocimiento de que iba a haber unos caminos que podían producir no productos hacia China, sino productos de China hacia el resto del mundo y en donde comenzó la gente a participar sin darse cuenta. Sí, no, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico. Creo que ese es el diagnóstico de Estados Unidos y yo creo que los republicanos y en su versión MAGA aciertan en una cosa y es que por mucho tiempo Estados Unidos se hizo el loco con lo que estaba pasando con China en América Latina, porque no era que no supieran, sino que básicamente estaban mirando para otro lado y los convenció la lógica de que esto era puro negocio y que ahí no había nada político y no sé qué, y se hicieron los locos. Digamos, miraban y miraban. Ahora, se hicieron los locos y también tenían un problema grave, Bruce, y es que no tenían la alternativa para ofrecer. ¿Sí? Entonces te voy a poner un ejemplo. El metro de Bogotá. No, lo sé. Mira, en esta mesa estuvieron sentados en un momento y me dice usted por qué le entregaron el metro a los chinos. Exactamente. Entonces, yo le dije, pero ustedes no se ¿ustedes qué ofrecieron? No se presentaron. Exactamente. Ve a mirar el estado de la infraestructura de transporte público en Estados Unidos y entenderás por qué no se presentaron. Sí, exactamente. Entonces, ahí hay un problema de pérdida de poder grueso. ¿Sí? No es solamente abandonamos porque no quisimos prestar atención, sino que hay un deterioro de la hegemonía y del poder de Estados Unidos visible, ¿sí? Y que China, piano, ¿no? Sin hacer mucho ruido, fue aprovechando paulatinamente. Sí. Ahora, dicho eso, la forma de ejercer reaserción del poder en América Latina, eso funciona en inglés, pero no sé si funciona en español, pero bueno, digamos, el regreso, exacto, el restablecimiento del poder de Estados Unidos en América Latina que está implementando la administración Trump, desde mi punto de vista, es el clásico comportamiento de una potencia en decadencia, ¿sí? Porque no es la estrategia de, ok, están llegando acá, ¿cómo vamos a hacer para responder allí? No sé qué, sino esto es mío, ¿sí? Entonces te prohíbo que hagas esto, y están utilizando un músculo que yo creo que es un músculo que produce, los liberales en relaciones internacionales siempre tuvieron la teoría de que ejercer el poder de esa forma es contraproducente en el largo plazo, porque no estás convenciendo. Eso es los liberales en relaciones internacionales comprando Gramsci totalmente, ¿no? Porque eso es el ejercicio del poder. El mejor ejercicio del poder es aquel en el que el sometido está de acuerdo y quiere más. Exactamente, ¿sí? Y hay que trabajar en el convencimiento de las masas y el control de las masas, ¿no? Exactamente, esos son los liberales en relaciones internacionales. Imagínate cómo es mi disciplina de conservadora. Entonces, parte de lo que está pasando es que ese ejercicio de reaserción del poder es brutal, es de corto plazo, es ya mismo quiero que esto sea mío y este es mi territorio y este es mi hemisferio y aquí se hace lo que yo diga. Pero tú sabes que... Sin contemplaciones, además, por los arreglos previos que existían entre Estados Unidos y América Latina para resolver ese problema. Entonces, ¿que está funcionando en el corto plazo? Claro que está funcionando en el corto plazo. ¿Va a funcionar en el largo? No creo. Voy a jugar un poco de abogado del diálogo para decirte... acepto un poco la tesis de que puede ser el comportamiento, digamos, de imperios que eventualmente están en decadencia o que están... Lo que pasa es que Estados Unidos está lejano, digamos, a estar en una decadencia real. En unas dimensiones. Claro. Que era la discusión que te proponía al comienzo. Claro. Formas de poder hay muchas. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, poder militar definitivamente no están en decadencia. No hay nadie que compita con el poder militar de Estados Unidos en este momento. Económico tampoco, pero piensa en la infraestructura. A mí ese cuento de la infraestructura me parece una locura, Bruce. O sea, que Estados Unidos, por ejemplo, y no solamente la infraestructura de transporte, mira nada más el problema de la vivienda. No, lo sé. ¿Sí? O sea, que ni siquiera puedan construirle casas a la gente para que pueda vivir y pagar de una forma medianamente razonable el sitio donde vive. Eso es una locura. Yo tengo como una interpretación distinta. Yo creo que es como la reacción
de un país muy, muy importante y pues, que de alguna forma se parece pues, a los imperios anteriores pues, de los históricos, ¿cierto? Que se da cuenta que ha retrocedido, digamos, en injerencia y en incidencia en el mundo, que se había ido en todo caso, se habían ido por la política aislacionista, porque ellos sí se habían ido a la política. O sea, mientras el problema no esté cerca a mí, yo no tengo problema. Sí. Le llegó el problema que además les llegó pues, en el año 2001, pero además de eso, yo creo que toman la reacción y decir, no, el mundo de verdad se está constituyendo en un mundo mucho más polarizado, en donde sí China anda detrás de esto y nosotros tenemos que reaccionar. Y deciden reaccionar. Ahora, las formas puede ser que no estemos de acuerdo en eso. Sí. Pero están reaccionando a eso. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Claro. Mi punto es, claro, la reacción está diseñada en función del diagnóstico que haces del problema. Sí. Y el diagnóstico que hace la administración Trump del problema es que fueron ellos mismos los que se provocaron esa situación. Que al haber diseñado las normas del orden liberal internacional, ellos le abrieron espacio al surgimiento de China y a la apropiación de un montón de recursos de poder de China en el sistema internacional. ¿Y estás de acuerdo con eso, entonces dicen, botemos al carajo el orden liberal y las normas, porque las normas es lo que nos están haciendo débiles. Pero tú no crees, ¿tú no crees que China sí aprovechó todos esos mecanismos que les creó esa institucionalidad? Ay, vamos a tener una discusión gruesa, porque es que yo creo, o sea, cuando estoy hablando de las normas del orden liberal, estoy hablando de todo el paquete A, que no estoy hablando solamente de las normas comerciales y demás, estoy hablando de un montón de cosas. Claro, pero están los temas ambientales, por ejemplo, o están los temas laborales, o están los temas penales, digamos, la Corte Penal Internacional. Sí, sí. Es decir, son como muchas... Es un paquete grande. Es un paquete de muchas cosas, pero yo sí siento que China aprovechó eso y que además inteligentemente. Sí. Y aumentó su huella de presencia y de incidencia muy fuertemente. Lo que tú dices, estos últimos 20 años en América Latina fueron impresionantes. Es posible, pero mi reparo está en que creer que la solución es deshacerse de las normas que facilitaron eso es una equivocación. Ese es el tema de la solución, digamos. Sí. Estamos todavía hablando del diagnóstico y en eso estamos de acuerdo. Sí. Y yo estoy de acuerdo. O sea, yo te lo voy a decir, por ejemplo, nosotros somos muy activos en algunos organismos del sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, en la OIT. Sí, así es. Y me sentaba yo con el director general de la OIT que vino, nos visitó en Colombia, yo estuve en Ginebra también. El director general se llama el cargo de él, y me decía, mira, nos bajaron el presupuesto el 40%. Claro. Y pasaron cosas además muy llamativas, ¿no? Bueno, mira lo que están haciendo en la OEA. Bueno, pero pasaron cosas muy llamativas, como que la última vez que estuve en Ginebra me dijeron, oiga, la mitad de los cargos se van de Ginebra porque vamos a outsource este producto en otras partes. Sí, claro. Bueno, que perdone, es la OIT, ¿no? Que además de alguna forma el tema del outsourcing es como una contradicción en los términos, digamos. Exactamente. Sí. Pero fíjate, ahí tenemos eso. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, la pregunta es si tienes razón o no tienes razón en hacerlo. Porque al final la lógica, digo, histórica, es, bueno, este señor es presidente hoy en día, este es el gobierno que hay hoy en día, ¿qué debería hacer un presidente de Estados Unidos frente a lo que está sucediendo hoy en día? Y si Estados Unidos no reaccionaba de alguna forma, o no reacciona de alguna forma, digamos, no estoy seguro que sea la mejor ni sea la más conveniente, pero es una reacción, pues sin duda, eventualmente en 30 o en 50 años, China les iba a dominar el mundo. Sí, lo raro de todo este asunto es que el ejercicio de contención del poder chino, esto es muy parecido a lo que hacían en la Guerra Fría, el ejercicio de contención del poder chino tiene lugar en los países medianos y pequeños, pero mientras tanto van y se reúnen y hacen negocios con China sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, eso tiene un tono. Eso era lo mismo que pasaba en la Guerra Fría. Es como, no, directamente con la Unión Soviética no me voy a pelear porque las armas nucleares y porque bla, bla, bla. Pero si me llegan a sacar una guerrilla en un país latinoamericano, allá mismo voy y la aplasto en 2 segundos. Entonces, es una lógica un tanto hipócrita, porque es como, yo no me voy a enfrentar directamente. De hecho, Trump se muere de la dicha cada vez que lo invitan a China y se lleva a todos sus chicos malos de la Big Tech y no sé qué, y hacen 8,000 negocios y salen felices y dichosos de allá. Y mientras tanto es como, uy, usted allá en Latinoamérica que me está poniendo a los chinos al lado del canal de Panamá, le he prohíbo que haga eso. Pero no es solamente eso. Fíjate, por ejemplo, lo que pasó en términos de regulación de telecomunicaciones. Así es. Fíjate que lo que pasó con el CHIPS Act también. Fíjate lo que está pasando con el tema del control de las tierras raras, justamente. Sí, sin duda. Es decir, hay muchas cosas que tienen que ver con Estados Unidos directamente.
directamente, Sin duda. o con el tema de la venta de automóviles. Tú sabes, BYD no es un carro que no se vende en los Estados Unidos. Nada, sí. Es decir, hay todo, Sí. es mucho más que eso. O sea, el Sí, escenario, estoy de acuerdo contigo, Sí, nosotros somos parte de ese escenario, Sí. pero no es el escenario único, creo yo, y en eso yo creo que han avanzado. Fíjate tú. Ahora, me parece, tú lo mencionaste, pero de alguna forma yo creo que este es un tema que es muy notorio. Nosotros no hemos sido capaces, nosotros a duras penas logramos a veces elegir, digamos, los secretarios generales de la OEA, porque es donde estamos nosotros. Sí. A veces dependemos de lo que Estados Unidos diga. Sí. Pero fíjate que esos 30, no eran 37, sino 33 votos que tenemos en Naciones Unidas, pues en realidad hoy en día no están sirviendo para mucho, ¿no? Porque es una representación fraccionada, nuevamente también polarizada o polar o afiliada, digamos, a los polos políticos, pero no podemos convertirlo en valor agregado realmente, ¿no? Sí, yo creo que ahí frente a los foros multilaterales hay una cosa que es muy interesante y es que nosotros tenemos como una actitud muy, muy ambivalente y muy loca frente a los foros multilaterales. Uno cuando ve clases de política exterior colombiana y se lee toda esa literatura, todo el mundo dice lo mismo. 2 principios pilares fundamentales de la política exterior colombiana: obedecer el derecho internacional y actuar a través de los organismos multilaterales. Que entre otras cosas, en esta última campaña presidencial, ahí estaban los candidatos del centro repitiendo eso como loras, y yo decía, bueno, pero estamos en medio de un sistema internacional en el que estamos atravesando por la crisis más profunda del sistema multilateral, y a nosotros lo único que se nos ocurre decir es sí, vamos a actuar de acuerdo con las organizaciones multilaterales. No, o sea, no puede ser. ¿Sí? Tenemos que estar en condiciones de decir una cosa distinta. Yo entiendo perfectamente que el proceso, o sea, el punto de partida es las organizaciones multilaterales como están funcionando en este momento no sirven. Tienen un problema inmenso. Sí, o sea, eso no está funcionando. Bueno, no es sino ver las guerras, ¿no? Es decir, claro. Ya ni siquiera es importante que antes amenazábamos con que iban a ir los cascos azules a un país a controlar, digamos. Pero incluso el mismo Estados Unidos, acuérdate, por ejemplo, que cuando Estados Unidos pasa por todo este rollo de Guantánamo y de Abu Ghraib y demás después del 11 de septiembre y se le acusa de haber utilizado la fuerza equivocadamente y hacer tortura y no sé qué, estos contratan un pool de abogados para construir un montón de memorandos que justifiquen la actuación de Estados Unidos con base en el derecho internacional. Si ahora yo te pregunto a ti, ¿tú ves a Trump contratando un pool de abogados para tratar de justificar sus acciones en materia de derecho internacional? O sea, no les podría importar menos. Sí, ese no es un factor. Si algo, el derecho interno, pero el derecho internacional, eso no es un factor que entre en la lógica. Pero la solución para tratar de balancear esas situaciones no es justamente... Sí, claro. Pero mi punto es, el problema que tenemos es que seguimos pegados a la idea de que no importa cómo, cuándo ni dónde, no importa si sirven o no sirven, tenemos que estar pegados a las organizaciones internacionales, digan lo que digan. ¿Sí? Y a mí me parece que a Colombia le ha faltado creatividad con eso, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que no tengamos una propuesta de reestructuración del funcionamiento de la OEA? ¿Cómo es posible que no hayamos tomado una decisión de si nos sumamos o no nos sumamos a las distintas propuestas que hay de reforma del Consejo de Seguridad en Naciones Unidas? O sea, nuestra máxima participación es vamos a apoyar a Bachelet para que sea secretaria general de Naciones Unidas. Ahora, en este preciso instante, estamos como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Dime cuántas noticias de lo que hemos hecho en el Consejo de Seguridad te has encontrado en este momento. Ninguna. Nada. Ninguna. No hay, además porque llegamos sin plan. No hay plan. Ahora entiendo que Bachelet no tiene el apoyo de Katz, ¿no? No tiene el apoyo de Katz, que no es grave. Sí. Lo importante es que tenga el de Estados Unidos, que tampoco está claro. Que no se sabe todavía. Ese no se sabe todavía. No han dicho que no, pero no está claro. El que sí parece que ya tiene veto es Grossi. Sí, el argentino. Sí. Sí, y entonces nos quedamos con Rebeca Grynspan, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, tenemos la ventaja que Rebeca es una gran amiga colombiana. Sí. Sí, no, y yo creo que es digamos, desde mi punto de vista, es una buena noticia que sea una mujer sí o sí. Digamos, eso para empezar, porque ya es una locura que a estas alturas del paseo no hayamos tenido ni una sola mujer secretaria general. Van a significar cosas distintas. Pero creo que la pregunta gruesa va a estar alrededor de la decisión que tome Estados Unidos. Claro, para los que no es una amiga colombiana, es una amiga de Colombia. Porque Colombia, porque ella es costarricense, ¿no? Costarricense es. Exactamente. Sí, costarricense. Una buena amiga de Colombia. Sí. Eso puede terminar sería una buena noticia, creo yo.
Sí, a mí realmente me gusta mucho más Bachelet. Bachelet, Me parece que es una mujer grande, ¿no? Y al interior de Naciones Unidas, sobre todo, que Bueno, ha estado en manos, o sea, ha tenido en sus manos la oficina del Alto Consejero para los Derechos Humanos, que es una de las más duras y más difíciles que hay en el sistema de Naciones Unidas, y creo que ahí hizo cosas importantes. O sea, la denuncia de violación a los derechos humanos en Venezuela de esa oficina le costó duro a Bachelet, y una reacción dura del régimen venezolano. Así que creo que ha sido valiente y me parece que es una mujer con formación, pero con cualquiera de las dos me siento feliz. Te sentirías cómoda, sí. Sí. Una pregunta porque te he estado pensando durante toda la conversación y bueno, y Sandra al fin estará de acuerdo como con qué o con qué. Y te lo pregunto es porque yo creo que si algo ha sucedido durante estos años, y has mencionado varias veces la literatura que hay sobre un tema o sobre el otro, y a mí me parece que todo el mundo de la geopolítica, el mundo de los internacionalistas está cambiando mucho. Sí, muchísimo. Está cambiando mucho, como que veo mucha gente atada. Estamos en un chat juntos en donde yo oigo a la gente discutir todos los días, hablar todos los días. De temas internacionales. Pues son internacionalistas de toda América, ¿no? Sí. Allá hay de toda América. Sí, así es. Y estamos en ese chat y yo veo y me pregunto yo, ¿no será que todavía están pensando en que las reglas no son las que son y las discusiones no son las que son o nos escandalizamos por cosas de las que nos hemos debido escandalizar en el pasado? ¿Debemos ser tan conservadores en esa lógica? ¿O tenemos que entender que el mundo internacional y la geopolítica está cambiando? Por lo tanto, esas reglas que eran seguramente muy aceptadas en el pasado ya no lo son, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay, digamos, pondría una historia de fondo a esto, y es que las relaciones internacionales como disciplina siempre han tenido un bendito problema, y es que viven súper desconectadas del mundo. Sí. Te voy a decir una cosa. Mi director de tesis en la Universidad de Chicago es un tipo que se llama Alexander Wendt, que es muy famoso, es el papá de la escuela constructivista en la disciplina. No viajaba. No viajaba. Sin pasaporte. Sí. Él decía, no, a mí no me gustan los aviones. Y yo decía, o sea, este señor produce conocimiento en relaciones internacionales sentado en su oficina de la Universidad de Chicago. Esto es una cosa increíble. Sí. Y en consecuencia, lo que pasó es que se acabó la Guerra Fría y ningún internacionalista fue capaz de decir ni siquiera someramente que eso iba a pasar. O sea, el final de la Guerra Fría le cayó a Estados Unidos del cielo. Sí. Nadie estaba preparado para eso. Después pasó el 11 de septiembre, misma historia. Ni idea. Todos los internacionalistas estaban metidos por allá en unos debates teóricos totalmente despegados de la realidad del mundo. Entonces, esta disciplina tiene ese problema serio. Y es que se engancha en unos debates. Yo celebro mucho que el journal más importante acaba de salir, el último número, te lo voy a pasar porque está fantástico. Es por fin una discusión de lo que está pasando en el mundo hoy. Y del papel de Estados Unidos hoy. Y de lo que va a pasar en el sistema internacional de aquí en adelante. Es la primera vez que ese journal hace un esfuerzo de esa naturaleza. Entonces, ahí hay una disonancia que es muy complicada y que hace que la conversación sea difícil. Y la otra cosa es que como el derecho internacional ha sido una disciplina con tanta influencia sobre las relaciones internacionales, yo no fui formada en esa escuela, yo no tengo nada de abogada. Todo lo contrario, estoy como en pura formación de política internacional, pero mucha de la gente que tiene esa formación tiene un problema tenaz, y es que todo el tiempo está pensando en los principios que rigen el comportamiento en el sistema internacional, lo que debería ser el sistema internacional, cuáles son. Entonces, claro, y yo a veces peco por eso, entonces uno se escandaliza y dice, pero ¿cómo es posible que pase tal cosa? Y después entonces se me baja la vaina y digo, no, pues obviamente iba a pasar eso. ¿Sí? Yo sinceramente espero que después de esta conversación no me saquen del chat. No, todo lo contrario, hiciste puntos para quedarte en el chat. Pero es una conversación muy difícil. Y además para los latinoamericanos, porque es que los latinoamericanos somos muy legalistas. Eso te iba a decir, es que, pero te lo digo es porque, claro, leemos las conversaciones que tenemos ahí y todos están hablando de los principios, pero de los me gusta como lo dijiste porque somos muy principistas y nos pasamos, digamos, haciendo esa defensa y la no intervención y cosas que uno... Ahora, eso tiene una explicación, ¿no? Y es que
que, digamos, esa es nuestra estrategia recién nos independizamos, porque Sí. en ese momento no teníamos nada de poder y lo único que podíamos hacer era las normas. Eso es lo que nos va a permitir sobrevivir, que no nos reconquisten, que no nos exploten, etcétera, etcétera. Porque en ese momento no teníamos nada de poder. Claro. Pero el tiempo ha pero me pasado. estás hablando de 207 años, ¿no? Exactamente. El tiempo ha pasado y yo creo, Dos que siglos. las normas son importantes. Yo no estoy diciendo que ese discurso hay que obligarlo, pero hay que olvidarlo, pero yo creo que hay que construir política exterior sobre un diagnóstico mucho más aterrizado de la realidad internacional. En eso estamos totalmente de acuerdo. Claro, y es que si no, no vamos a ser capaces de interpretar nada, no vamos a ser capaces de opinar. Así es. No, nos pasa el mundo por encima. Nos pasa el mundo por encima y la gente hace cosas que eventualmente pues, nos parecen sorpresivas, nos parecen inaceptables, nos indignan, pero el mundo sigue a otras velocidades y nosotros dentro de nuestro marco teórico trabajando, ¿no? ¿Sí? Sin duda. Sí. Deja en paz al marco teórico. Exactamente. Mira que de alguna forma dije, bueno, díganme cosas que han hecho las potencias investiguemos cosas que han hecho las potencias en el territorio, ¿no? Y claro, una cosa muy notable, digamos, es, por ejemplo, lo has mencionado varias veces, pero la presencia de Chancay, la presencia de China en ese puerto que es una locura. Sí. Es una locura. Sí. No quiero decir una cosa que a mucha gente le preocupa porque la gente dice, bueno, ese puerto en que se pudiera convertir en un momento de un conflicto y que no deja de ser una amenaza, digamos, en el centro sin duda. de América del Sur. O del Pacífico de América del Sur, ¿cierto? Pues el flujo de créditos que ha sido gigantesco, que hizo que en un momento Rafael Correa estuviera completamente, verdaderamente empeñado, o Nicolás Maduro y Chávez estuvieran completamente empeñados. Luego, por supuesto, Estados Unidos hace muchas cosas y tienes razón, y me gusta que lo dijiste ya. En realidad se refiere un poquito como más bien a presencia militar, a presencia en ciertos sitios, y en realidad no ha tenido mucho que ver con el desarrollo económico de la región. Y te lo digo es porque allá quiero llegar y para este ejercicio que estamos haciendo en estos podcasts, para mí es muy importante. ¿Cómo hacemos para desarrollar el mundo? Yo le decía, y yo estoy en un grupo, digamos, colombo americano, que además es bipartidista en los Estados Unidos. Nos reunimos en diferentes partes. La última vez fue en el Congreso en Washington. Y yo les decía, ustedes tienen un problema gigantesco con la migración, pero sería muy torpe no saber cuáles son los orígenes de la migración. Los orígenes de la migración tienen que ver con la desigualdad económica entre lo que sucede aquí y lo que sucede en el resto del territorio. Sí. Entonces, para millones de personas resulta que la única solución de dar un salto cuántico generacional pues es ir a los Estados Unidos. Sí, de acuerdo. Si no, no lo va a lograr en nuestros países. Entonces, lograr poner un joven en la universidad, eso no va a ser suficiente. Sí. Tiene que tener puesto, tiene que tener trabajo, riqueza, etcétera. Entonces, ahí esto fíjate que está muy marcado, en donde sí, digamos, es muy importante en el tema de comercio internacional, el Canal de Panamá. Sí, sin duda. Sin duda, es muy importante. La Unión Europea, bueno, estamos hablando de la Unión Europea actual, con una presencia, diría... mira, ahí tienes tu Mercosur, Unión Europea, muy bien. Claro, que sucedió hace poco. Sí. Pero no hay duda, digamos, de que antes veíamos a la Unión Europea como la gran potencia, hoy en día la estamos viendo como también como que parecería que estuviera como en el mundo medio donde nosotros estamos, lo cual digo yo es bueno porque nos puede terminar significando una alianza muy potente, ¿no? Y tiene un problema que es parte de lo que está pasando con la política exterior de Estados Unidos, que yo creo que se ha visto bien, en una forma bien elocuente cada vez que hay estas reuniones Unión Europea, CELAC, y es que que es la misma situación en la que estamos nosotros. Es como cada cual tiene su rollo con Estados Unidos y no tiene suficiente capital para comprarle el rollo al otro. Entonces, si te acuerdas, la última vez el problema fueron, porque eso pasó justo antes de lo de Venezuela, ¿te acuerdas? Lula dice, bueno, si vamos a hacer una cumbre Unión Europea-CELAC, tenemos que hablar de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. Y mientras tanto, la Unión Europea lidiando con Ucrania y Rusia, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, es como ni nosotros, hay que recordarle a Lula que él tampoco es que haya condenado con los términos más contundentes del mundo la invasión de Rusia a Ucrania. Exactamente. Entonces es como ni nosotros queremos comprarle la pelea a los europeos allá, ni los europeos nos quieren comprar la pelea a nosotros acá. Entonces hay una lógica que es interesante porque es una lógica dicotómica, ¿no? Entonces tienes a Estados Unidos que de un lado está generando incentivos para que uno busque socios en otras partes, pero simultáneamente está practicando el divide y reinarás de una forma muy eficiente. Sí, así es.
Eso pasó también, eso pasó en la cumbre de Santa Marta, ¿no? Sí, así es. En la cumbre, que fue una tristeza porque además no apareció nadie, No apareció nadie. No sabíamos si Lula venía o no venía, vino, estuvo un par de horas, bueno. Sí. Eso sucedió allí. Y luego, algo pues, de lo cual pues sabemos, y ya lo comentamos, ha sido la presencia histórica Sí. de Rusia que tampoco ha traído muchas cosas buenas, ¿no? Porque casi siempre ha tenido que ver con cosas muy militaristas, Sí. con cosas revolucionarias o con apoyos, digamos, además ideológicos a grupos, digamos, insurgentes, por decirlo de alguna forma. Los bombarderos que mandó en su momento con capacidad nuclear, además, que afortunadamente los retiró, pero que nos generaron un ruido grande. El grupo Wagner, que tuvo presencia en Venezuela, y no hay duda, y la presencia en Bolivia. Es decir, sí somos como un escenario donde pasan muchas cosas de las potencias. Y fíjate que pensando en Rusia, la tesis esta que tenía Juan Tocatlián, que a mí me gustaba mucho, era el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene un eje de articulación con la dinámica de lo de Estados Unidos y Venezuela. Es una cosa que está conectada permanentemente porque ambos se están negociando zonas de influencia y básicamente lo que hace que Rusia no intervenga más directamente para defender a Venezuela de Estados Unidos Es lo de Ucrania. es lo de Ucrania. Claro. Y esto te lo voy a decir como un paréntesis y una curiosidad. A ver, ¿tú qué opinas? Porque yo tengo mi propia tesis sobre eso. ¿Tú crees que lo de Irán hubiera podido suceder si no se hubiera dado lo de Maduro el 3 de enero en Venezuela? No, ¿Cierto? no. ¿Cierto? No, eso es el clásico movimiento envalentonado de alguien que acaba de hacer una empresa militar súper exitosa y que cree que puede hacer pero todo. Pero no también tiene que ver con el control de unas reservas petroleras. Sí, claro, ¿Cierto? por supuesto. Yo creo que eso del recurso, y terminó saliéndoles el tiro por la culata porque ya viste lo que pasó con Hormuz y el lío en el que están metidos en este momento. Pero fíjate, hay un reportaje del New York Times que es fantástico y esta mujer, Maggie Haberman, va a sacar un libro completo de todo el proceso de toma de decisiones de lo de Irán. Permanentemente está la referencia de Venezuela, pero permanentemente. Claro, tiene que estar. Y el que usa la referencia de Venezuela para convencer a Trump es Netanyahu. Netanyahu ve lo de Venezuela, inmediatamente se va para Washington y dice, usted tiene el poder de hacer esta cosa. Yo ya me di cuenta, observé eso y usted tiene el poder de hacer esto y esto va a salir así. Bueno, y eso está presionando a Europa, ¿no? Sí. Hay un libro lindo que se llama Las analogías en relaciones internacionales que habla de las decisiones tremendamente equivocadas que se han tomado en política exterior por hacer malas analogías. Claro, porque vieron un ejemplo en un sitio y creyeron que eso se podía repetir. Pero ¿tú no crees que eso está presionando a Europa para otros intereses que pueda tener Estados Unidos? ¿Cómo qué? Como por ejemplo Groenlandia. ¿Y cuál crees que es el quid pro quo ahí? Pues yo creo que bueno, en enero en Davos, sí. Europa se le plantó en teoría, digamos, sí. a Estados Unidos, y yo entiendo por qué Estados Unidos está preocupado por Groenlandia. Sí. O sea, a ti te dicen que en América ya hay bases rusas, ya hay bases chinas y que además puede darse el tránsito a través de lo que del deshielo, digamos, o de los canales del deshielo. Sí. De repente Estados Unidos dice, pero ojo que me estás presionando y tú no tienes tampoco tanta posición para presionarme, ¿no? Es que a mí me parece que no todo está tan desligado. Sí, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Eso es un juego como a tres bandas, básicamente. Exactamente. Y yo, de verdad te digo, como americano, a mí me preocupa verdaderamente que en un momento de una guerra o en un momento de un conflicto o el potencial conflicto, sí exista de pronto un canal que le dé acceso a América, por ejemplo, a Rusia, en este instante, o a China, en este instante por la vía de Groenlandia, ¿no? Ok. Bueno, pero esa es una hipótesis de conflicto gruesa. O de defensa, porque yo siento que la posición de Estados Unidos allí ha sido una posición de defensa, diciendo, bueno, no nos dimos cuenta y esa fue otra de las cosas que sucedió Sí, yo no sé qué tanto los europeos estén leyendo eso como una posición de defensa. Hay unos textos recientes súper interesantes que sugieren que con el paso del tiempo y por cuenta de la transformación en la tecnología militar, cada vez es más difícil diferenciar los movimientos ofensivos de los defensivos en relaciones internacionales. Bueno, y que entre otras cosas, esa es la razón por la cual estamos cada vez más proclives al desencadenamiento de los conflictos, porque eso era una señal. Uno leía
veía la señal y entonces decía, este está haciendo un movimiento ofensivo o es un movimiento puramente defensivo y yo estoy sano. Esa diferencia no es tan fácil de hacer. Tú sabes que yo creo una cosa un poquito distinta, porque yo lo que creo es que como estamos entendiendo hoy el pasado, sí. Yo tengo, digamos, la firme convicción de que entender el presente siempre es muy complejo. Sí. Es tanta la información que hay simultáneamente y tanta la que no tenemos, sí. que en un momento dado la mayoría de las cosas pasan sin que la humanidad se dé cuenta y la humanidad solo lo termina registrando unos años después cuando hace un balance. Entonces, a veces digo, lo que pasa es que tenemos el sesgo muy fuerte. Posible, es posible. Claro, de que lo que pasa es que hoy estamos entendiendo qué pasó con la caída del muro de Berlín. Claro. O con la caída de la cortina de hierro, pero lo estamos entendiendo ahorita. Es posible. Acaba de salir un libro sobre la oportunidad perdida de Alan García. Sí. Perdón, yo digo, pero ¿cómo? Bueno. Imagínate, estamos entendiendo. Y además hablando del segundo gobierno, habla del primer gobierno. El primero, wow. Okay. Sí, y acaba de salir, salió a las librerías de 2 meses. Sí. Entonces ahí hay un tema que no es menor. Sí. Pero fíjate, sí, como para ver más hechos, a mí me parecería que valdría muchísimo la pena que nosotros supiéramos para dónde vamos. Sí, sin ¿cierto? duda. Y siento que no sabemos para dónde vamos. Duda. No lo sabe Colombia, pero tampoco lo saben la mayoría de los países. Yo entiendo perfectamente por qué Chile le vende el litio que le vende y el cobre que le vende a China. Sí. Lo mismo pasa con Perú, lo mismo pasa con Bolivia. Entiendo por qué Argentina vende el petróleo. Entiendo por qué Brasil vende la soya. Y cómo logran hacerle grandes exportaciones. Yo cada vez les digo, pero recuerden que no les están comprando productos de valor agregado, no les están comprando productos industriales. No están transformando nada. Nada, están si acaso refinando el cobre y refinando el litio, que es un producto industrial, como el ferroníquel, pero que hay que tener una planta grande para hacerlo, pero no pasa absolutamente nada. Sí. Y eso ha hecho que nos hayamos vuelto tolerantes ante una economía como la economía china, que tiene inmensa presencia acá, pero que no nos está realmente dando valores. Sí. Entonces, en esto te digo, uno, ¿a qué le juega? Le jugamos a los BRICS y los BRICS pues terminan siendo... Eso además yo creo que tiene un componente, digamos, de política partidista e ideológica doméstica también muy grueso, ¿no? Claro, porque por todo eso volátil. es... Claro, pero es que eso es la ola rosa de la izquierda latinoamericana que recibe toda esa llegada del dinero por los commodities, y eso es lo que hace en una muy buena parte que se consoliden como fuerza política, ¿no? Porque es que, o sea, Brasil prácticamente aumentó, duplicó el tamaño de la clase media gracias a esa plata. Claro, Bolsa Familia, que es el Familia de Acción de ellos, Bolsa Familia, básicamente lo que hizo fue alimentarse con esa plata, ¿no? Sí, entonces el incentivo político no será el más sano desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista político está. ¿Tú crees que hay alguien que está pensando realmente en América Latina, en la estrategia de América Latina? ¿Que crees que nuestros dirigentes, que nuestros pensadores, que nuestra academia, que nuestra, no sé cómo decirlo, que si hay un grupo secreto que no conocemos y que eventualmente pueda estar tomando decisiones buenas? Yo creo que hay mucha gente que está en el ejercicio de pensarse esto. Yo lo que siento es que tristemente las clases políticas de los países latinoamericanos están demasiado alejadas de la gente que está pensando en eso. Están demasiado alejadas. Por lo tanto, el pensamiento queda en nada. En nada. O sea, tú y yo, nuestro grupo, podemos sacar unas ideas fantásticas acerca de cómo podemos sacar del hueco a América Latina, pero no tenemos ninguna influencia de ningún tipo para empujar a los gobiernos en esa dirección. Y en una muy buena parte eso pasa porque la forma en la que estamos entendiendo el ejercicio de lo internacional está cada vez más mediado por la ideología. Sí. Entonces tú no quieres gente que sepa y que te vaya a decir, oiga, ese camino tiene tales riesgos y no sé qué. Tú lo que quieres es alguien que te siga la línea ideológica. Y fíjate, volviendo a la idea de Itamaraty, siento yo que de alguna forma para muchos gobernantes, digamos como que la idea superior de que el Estado tiene algunas decisiones ya tomadas y tenemos unos acuerdos ya aceptados. Claro, ayuda al país, pero se le convierte en una incomodidad tremenda al presidente. Sí. O a los presidentes. Porque el presidente, pero ¿cómo así? ¿A mí qué me van a decir? Si yo lo que quería era ser más amigo de... Claro, pero creo que también la lógica es, a veces los presidentes tienen el incentivo equivocado para diseñar comportamiento internacional. Claro, lo digo. Precisamente porque lo tienen. Es como la conversación sobre la independencia de los bancos centrales. Sí. Tienen un incentivo
pero perverso. Y el problema que tenemos, digamos, en el caso de Colombia, eso se multiplica por 4, porque además nuestra política es 100% presidencialista. Sí. O sea, acá llega un presidente a la Casa de Nariño y dice, yo quiero ir para allá. Y no hay ninguna restricción de carácter institucional, no hay ningún proceso de evaluación, no hay nadie diciéndole, oiga, presidente, tal vez ese no es el camino, tal vez deberíamos... No hay nada. Sí, nada. Sí, tienes razón, porque, Entonces, porque es un hay otras riesgo cosas en las grande. cuales el presidente tiene que pedirle al Congreso autorización. Sí, para la política exterior no. No, nada. Para la política, Pues hasta los gringos que tienen un sistema de pesos y contrapesos duros ahí. Tú no puedes nombrar embajadores sin la aprobación del Congreso. Eso te iba a decir, comenzando por el nombramiento de los embajadores que tienen que ser nominados por el presidente y luego solamente ratificados por el Congreso, ¿no? Así es. Sí. Solamente bueno, y de hecho, en el caso de Estados Unidos tienen que ser ratificados por el Congreso. Nosotros no tenemos que ratificar embajadores en el Congreso, Bruce. No, te estoy hablando de Estados Sí, Unidos. Estados Unidos, sí, en nosotros Colombia no. Por eso hemos tenido... Y estamos caminando en la dirección exactamente equivocada, porque ahora no solamente decimos, puede ser el que sea, ¿no? Cuota política, lo que sea, sino que ahora adicionalmente decimos, y ese par de requisitos que tenían para hacer nombramientos políticos, eliminémonos. Qué jartera. ¿Para qué necesitamos que hablen inglés? ¿Para qué necesitamos que tengan posgrados? No. ¿Será que el mundo se me está ocurriendo una cosa muy loca, pero uno debería darle casi que una especie de autonomía como la del Banco de la República al mundo de las relaciones internacionales? Yo siempre he dicho eso no creo que me lo acepten la Cancillería debería tener una junta directiva. Claro, el jefe de la autónoma. Cancillería, sí señor, claro. El jefe de la Cancillería no puede ser el presidente. O sea, la Cancillería debería tener una junta que además compuesta por el sector privado, por las organizaciones sociales, por los académicos, por los partidos políticos, etcétera, etcétera, que se juntan y digan, este es el interés nacional de este país y para conseguirlo nos vamos a ir en esta dirección. Y eso no era lo que hacía supuestamente el Consejo de Relaciones Exteriores o la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. La Comisión Asesora. No, seas chistoso. Mira, esa Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es la clásica hija del Frente Nacional, que fue creada solamente para construir consenso bipartidista cuando toque tomar una decisión dura a nivel internacional. Exacto. Cuando había y entonces, que si no tenemos una crisis en el Golfo con Venezuela y hay que hacer X, entonces convoquen esa cosa para que los dos partidos apoyen al presidente y para que podamos ir unificados. Cuéntame tú. Ese tipo de composición de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, ¿para qué sirve hoy? No, pero... Yo acabaría con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. A mí esa vaina me parece que es absolutamente inútil en esta época. Lo es. Yo también creo eso, ¿no? Sí. Además que los presidentes no van, porque están todos los presidentes, cancilleres. Además, ¿para qué? Es una cosa rarísima, ¿no? ¿Para qué vas a ir? Sí, o sea, si es que ni siquiera es un sitio donde digas, bueno, digamos que son solo presidentes y ex cancilleres, pero que se sienten a dar línea. No, qué carajos, eso no es para dar línea, eso es para que el presidente diga, voy para allá, salgan y tómense una foto diciendo que vamos todos para allá. Eso realmente no existe. Sí. Y ven y te hago otra pregunta, digamos, en términos de activos. Yo me he puesto como a hacer y a construir, porque quiero de alguna forma como construir la posición negociadora para ver si no logra con una posición negociadora sensata poder, digamos, aumentar nuestro peso relativo en algunas de las decisiones importantes. Entonces tenemos un corredor Atlántico-Pacífico único que no es solamente... Es el asset más importante de Colombia. Claro, geográfico. Exactamente. ¿No? Y de Colombia, y de México, y de Nicaragua, y de Panamá. Es decir, hay muchos países que pueden hacer. Honduras puede hacer una cosa potente allí, pero bueno, listo. Tenemos un canal de Panamá que es, no solamente une pues, el Pacífico y el Atlántico, sino une la costa este con la costa oeste de los Estados Unidos, nada más ni nada menos, ¿no? Tenemos... Y nos apareció la Virgen porque el desarrollo tecnológico condujo a que los minerales críticos se convirtieran en una cosa importantísima para el futuro de la humanidad, en donde tenemos una oportunidad, pero inmensa, ¿no? Incluyendo cobre, el níquel, litio, coltán, una cantidad de cosas y muchos impronunciables, ¿no? Tenemos el 30% del agua dulce del planeta. Tenemos una potencial de biodiversidad gigantesco. Tenemos 33 votos en Naciones Unidas, como estábamos diciendo. Tenemos un mercado de 650 millones de personas. Y tenemos un no alineamiento histórico que de alguna forma nos dio una posición como de neutralidad. Que yo diría que también de alguna forma es como la razón por la cual tampoco hemos sido como un sitio de grandes guerras, ¿no? Sí, que entre otras cosas, perdón por la cuña, pero acabamos de sacar un capítulo en un libro que organizó Prisa
sobre como Colombia 2050 hacia adelante. Y Gabriel Silva y yo escribimos un capítulo en el que justamente estamos sugiriendo que esta idea del no alineamiento es una idea que en este mundo sí que valdría la pena empezar a recuperar. Bueno, pues mira. No en la versión idéntica a la de los no alineados y el G77. No la de Tito. No, exactamente. Pero sí una versión que no sea solamente no estoy alineado, sino que además mi propuesta es esta. Es decir, no, que no centro político sin posiciones, no, sino un no alineamiento constructivo, reflexivo y como con posiciones específicas. Y que tienda puentes y que genere soluciones. Claro. Y luego tenemos pues una versión, digamos, de lo negativo porque estamos negociándolo muy mal. Entonces eso no funciona bien. Sí, de acuerdo. Entonces yo al final te diría que uno termina volviendo a la pregunta que siempre le hago a mis invitados, y es la pregunta de: primero, ¿qué tiene que ver la geopolítica y qué tiene que ver toda la realidad, digamos, que estamos internacional, que hemos venido describiendo, en el hecho de que América Latina, entre ellos Colombia, no sea el sitio en donde se presentan economías desarrolladas? ¿Por qué nosotros no tenemos en este momento economías desarrolladas? Y si tú crees que la geopolítica explica en parte eso. Sí, ok. Sin duda creo que lo explica, y esa era la teoría vieja de la dependencia. Sí, de los commodities y demás. Exacto, era lo que la teoría de la dependencia decía: las reglas del juego del mercado internacional se diseñan en el norte, y eso básicamente lo que quiere decir es que nosotros llegamos a un juego donde ya están hechas las reglas y llegamos en una posición subsidiaria. De tomadores de decisión. Exactamente. Y salirnos de ahí requiere que no nos sentemos en la comodidad de los commodities, sí, ¿no? Exactamente. Sino que intentemos buscar una posición un poco más autónoma, un poco más independiente de esas dinámicas. Ahora, eso no es fácil, ¿no? Ese tránsito del que hablaba la teoría de la dependencia de la periferia en una dirección hacia el centro no es una transformación grande, pero yo diría que sí tiene una característica particular, y es que requiere reflexiones de más largo plazo. Yo lo que siento por cuenta de la polarización política y de este reavivamiento de los extremos en el que estamos en América Latina es que estamos pensando cada vez más en el corto plazo, cada vez más. ¿Sí? Claro. No hay plan. La última vez que este país se pensó un plan de largo plazo, por ejemplo, de inserción internacional, fue durante la administración Uribe, que se convocó esta misión de política exterior, y de ahí en adelante nunca nos hemos vuelto a pensar en el largo plazo. Entonces, parte de lo que yo creo que está sucediendo es que, como sabemos que cada 4 años, por cuenta del péndulo, vamos de un extremo al otro, renunciamos a la capacidad de construirnos historia y de construirnos perspectiva y de construirnos aspiraciones en el largo plazo. Y eso yo creo que es tremendamente dañino. Esa lógica que estás planteando, en mi opinión, conduce, y creo que se repite más bien, en una gran cantidad de facetas. Entonces está la faceta, por supuesto, de lo económico, y entonces no en la faceta de lo productivo, en la faceta del talento humano, en la faceta de la preparación educativa. Es decir, no nos pensamos en el largo plazo, y tampoco nos hemos pensado. Y entre otras cosas, eso me obliga, por supuesto, a preguntarte, bueno, ¿qué debería ser América Latina frente al mundo bipolar que estamos planteando? ¿Qué sería inteligente? Y te voy a decir una cosa: piensa no solo en relaciones internacionales, sino piensa, por favor, en lo económico también. Sí. No, a ver, en un proyecto que estamos con varias universidades latinoamericanas, nos hemos hecho esa pregunta varias veces, y una de las conclusiones a las que hemos llegado, una conclusión muy fácil y muy obvia, es que si uno se piensa el diseño del futuro de esta región solamente desde el punto de vista gubernamental y estatal, está condenado al fracaso. Así es. Porque los gobiernos vienen y se van, ¿sí? Y como son cada vez más distintos el uno del otro, cada vez existe menos posibilidad de que haya, así sea como una capita súper delgada de continuidad, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿quiénes son los que se quedan? ¿No? Claro. Se queda el sector privado. Claro. Se queda la academia. La sociedad. Se queda la sociedad civil organizada. Claro. O sea, se queda el resto. Sí. Entonces, de ahí la idea de esta junta directiva de la Cancillería, pero esto se traslada a cualquier escenario de política pública. Tú necesitas crear una institucionalidad, y eso no es fácil, que le quite poder a la figura presidencial
y se lo delegue parcialmente a cuerpos institucionalizados que tengan la capacidad de llegar a acuerdos y de construir hacia el futuro. El problema que tenemos en muchos países latinoamericanos es que tenemos demasiado poder concentrado en la clase política y en las instituciones estatales. Sí. Yo creo que es el momento de ir pensando como hacia afuera y de construir de abajo para arriba y no de arriba para Me abajo. hiciste pensar, por supuesto, en Perú, Sí. en donde pues, al final el Estado como que ha terminado siendo inmensamente Sí. irrelevante. Sí, no, pues nada, no funciona. ¿Cierto? Ya. Irrelevante Sí. y de alguna forma ese país se las apañó, digamos, Sí. para poder funcionar Imagínate. y progresar. A lo Somalia, o sea, sobrevives sin Estado, porque el Estado se tornó completamente disfuncional. Exactamente, y sobre todo muy poco confiable, con una continuidad nula, prácticamente nula. Y entonces, ¿será que uno lo que debería hacer es como bajarle la relevancia al peso del Estado en la toma de decisiones y en Es que fíjate que compara áreas de política pública. Compara, por ejemplo, el área de política económica con el área de política exterior. Sí. ¿Sí? En el área de política económica, claro que hay poder concentrado en el Ministerio de Hacienda y demás, pero la organización del sector privado es un contrapeso sustancial que restringe, le da forma, condiciona la política económica. Tú no puedes hacer política Sí. económica sin contar con el sector privado organizado. sí. Dime quién juega ese papel en la política exterior. Bueno, yo quizá te diría, Ajá. hay una cosa que quizá, Ajá. y es que justamente con la crisis que tuvimos con Estados Unidos el Sí. año pasado, nos tocó empezar a jugar Sí, un papel. claro, ad hoc, ¿no? Claro. Entonces, aquí ya llama Uribe, llama no sé quién, llama Claro, bla, 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 claro. llama al sector privado que nos Claro. eche una mano, la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Claro. Eso debería estar institucionalizado. Sí, claro. Sí, porque eso es demasiado. ¿Qué hacemos el día que no esté María Claudia Lacouture por ahí echando una mano para ayudar a enmendar las cosas? ¿Qué hacemos el día que no estén los gremios, que no estén los expresidentes? O sea, eso no puede ser a punta de una llamada telefónica de Laura Sarabia, Bruce. Sí. Eso tiene O- que ser una cosa mucho más O organizada. el papel se ha venido trasladando, Sí. quizá involuntariamente, o sea, no como un ejercicio voluntario, a que parte de la sociedad civil y de todo esto que tú estás hablando termine jugando un papel Claro, grande. así y, es. y lo termine haciendo. Así es, Sí, así es. Y esto termina siendo. Pero Fíjate no, que no, pero nuevamente, parcialmente sucede, porque uno ve esa crisis entre Petro y Trump, Sí. y yo a veces sentía como eso es un universo aparte. Sí. Eso es Twitter y son los posts y es un universo aparte en el que ellos dos están insultando y diciendo cosas, pero el resto de la relación está funcionando con algo de normalidad. Sí. Fíjate que ya hay un grado de separación entre la dinámica propia Claro, de la es- relación es- bilateral y lo que pase allá arriba. Eso te iba a decir. Es Que un modo de supervivencia. y es un modo operandi que también es aceptable. Claro, que puede, no, pero y por que puede supuesto, ser. deseable, Sí, diría claro, yo, porque claro. si no... No, yo recuerdo que inclusive la Cancillería a veces nos decía a nosotros, ¿ustedes por qué se meten con eso? Eso es competencia No, es que de la imagínate. Cancillería. Y, Sí. y la respuesta nuestra era, no, perdón, Sí. si estamos hablando de un país que tiene que enfrentar una crisis grande frente a otro país, Sí. vamos a solucionarlo entre todos, ¿no? Sí, claro, Sí. claro, totalmente de acuerdo. Ok, entonces te vuelvo a la pregunta. Y el mundo con lo que está sucediendo y con lo que está pasando con China y lo que está pasando con Estados Unidos y la posición que la Unión Europea y Europa está queriendo de alguna forma solucionar, India, que no lo tocamos Sí. casi que en toda la conversación y que yo Sí, creo que es como es clave. como un emergente muy fuerte, digamos, Sin duda. en la cosa mundial. Y entonces, ¿qué debería hacer América Latina? ¿Qué es lo que más le conviene a América Latina para poder desarrollarse? Como con quién deberíamos alinearnos, cómo deberíamos diseñar esa relación. ¿Tú qué opinas? Yo en eso soy muy hija de la Constitución del 91. Sí. Yo creo que los aliados principales y fundamentales para sacar este proyecto adelante somos nosotros mismos. ¿Sí? Yo creo en la necesidad de armar frente común y creo en la necesidad de, sobre la base de armar ese frente común, construir una aproximación, no súper gruesa y demás, porque por supuesto habrá desacuerdos, pero construir una aproximación hacia el resto del mundo. Esa es la forma en la que uno se garantiza mayores grados de autonomía frente al sistema internacional, Sí. sin duda. Ahora, el problema que tenemos que resolver es cómo vamos a hacer eso en un escenario en el que ideológicamente estamos tan separados los unos de los otros. Y mi propuesta en ese sentido siempre ha sido, pensemos en problemas comunes. Sí. ¿Sí? Que los tenemos Sí. y hartos. Sí. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando estaba en la alcaldía, ¿qué problema común tienen todas las ciudades de América Latina? La inseguridad. Sí.
todas. O sea, eso dejó de ser un problema de Medellín y de Bogotá. Ahora todos tienen la organizaciones generalidad, criminales, claro. ahora todos tienen narcotráfico, ahora todos tienen todo. O sea, Latinoamérica se colombianizó. Sí. ¿Sí? Si ese es un problema común, y es que en esto las alcaldías sí que lo tienen claro, porque es que como los alcaldes no tienen tanto juego político visible, entonces se pueden centrar más en resolver problemas, Claro, y menos en la garrotera ideológica. No están en el diseño No están en política No están en eso pública. porque Claro. al final un alcalde lo que se está jugando son resultados. Entonces todo sí, lo que le interesa ejecución. son... Exactamente. Sí. Entonces tú puedes juntar con ese argumento, tú puedes decirle a todos, mira, todos tenemos el mismo problema, sentémonos y conversemos sobre esta cosa y miremos, además porque las formas de delincuencia son transnacionales, entonces tienes que necesariamente concertar. Busquemos formas de cooperación en materia de inteligencia, busquemos formas de cooperación en materia de intercambio de estrategias, de ideas, de buenas prácticas y demás. Y logras crear un grupo de alcaldes que había, el de Santiago que era de izquierda, el de Buenos Aires que era de derecha, el de Bogotá que era de centro, que es de centro, y todos con unas perspectivas muy distintas, pero con una cosa en común, el problema que tienen que resolver. ¿Sí? Y ese problema lo resuelves, no importa si eres de izquierda o de derecha y demás. Yo creo que los estados nacionales tienen que empezar a transitar hacia un pragmatismo de esa naturaleza. Sí. Tenemos la costumbre en estas conversaciones, Sandra, de pedirle a cada invitado que le deje una pregunta al próximo invitado. Uh-huh. Y como hemos tenido tan buenos invitados, en el caso tuyo, te tocó recibir la pregunta de Raquel Bernal. Fantástico. Rectora de la Universidad de los Andes, amiga tuya y compañera. La jefa preguntando. Exactamente. Entonces, la pregunta de Raquel para ti es la siguiente. Querida Sandra, qué gusto saludarte. Me tocó a mí hacer la pregunta para tu próxima sesión aquí con el Dr. McMaster. Yo quisiera preguntarte, desde tu experticia en política internacional, ¿cómo crees que deberían ser las reglas del juego, la diplomacia continental, las políticas internacionales que promuevan mucha más construcción real entre los países de Latinoamérica? Porque de momento, pues esa política internacional ha sido muy frágil, basada en las personalidades de los presidentes, muchas veces utilizada más bien como instrumento de reivindicación local en vez de instrumento de agremiación internacional. Y tú que eres la experta, ¿qué cosas habría que hacer en el manejo de política internacional para que los países pudiéramos construir juntos, para que en verdad tuviéramos red de energía compartida, mercados digitales compartidos, corredores bioceánicos, para que pudiéramos tener soluciones basadas en la naturaleza, apalancadas en la Amazonía juntos, y que esta no fuera una relación frágil que con la ida de un presidente todo lo soñado se caiga? Muy bien. No, yo creo que esa pregunta es la pregunta fundamental y me hace retomar el punto del ejercicio de la diplomacia y de la acción colectiva basada en problemas. Uh-huh. Creo que parte del problema que tenemos en este momento es que los foros multilaterales se están constituyendo en lugares, y el diagnóstico que hace Raquel es acertado, se están constituyendo en lugares que aprovechan los mandatarios para sentar posiciones. ¿Sí? Y esa era inicialmente una de las funciones de los foros multilaterales, que se constituyeran en espacios de negociación donde uno va y dice, esto es lo que yo tengo en la cabeza, estas son mis posiciones, negociemos y demás. Ahora lo que está pasando es que el proceso de negociación para generar la acción multilateral ya no es tan importante y más bien se convierte el statement político en una cosa clave. Entonces, fíjate, por ejemplo, el ejemplo más claro de esto es lo que pasa en la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué es lo más importante que hacen los presidentes en la Asamblea General de Naciones Unidas? Pararse en el discurso famoso discurso. Frente al mármol. Exactamente, frente al mármol aquel. Mármol verde. Y que tiene tanta lógica política que si uno escucha algunos discursos casi que están dirigidos completamente al constituency interno, no al internacional. Sí, o sea, le están hablando a su elector,
no le están hablando al escenario internacional. Ese me parece que era el caso de Petro, clarísimo. Te puedo interrumpir para hacer una anécdota. Me tocó estar en dos. Sí. Lo más impresionante es que ese discurso no se oye en el salón. Así es. No se oye porque no suena ni siquiera. Sí. Te toca ponerte un audífono muy especial, muy incómodo en la oreja para poder oír lo que el señor que está parado allá habla. Sí. Y tienes toda la razón. Entonces lo transmiten para la televisión local. Así es. Y no pasa mucho más. No pasa mucho más. Y digamos, parte de ese énfasis en el statement político y no en la resolución de problemas está justamente en que esas organizaciones y particularmente Naciones Unidas se han convertido en espacios en los que resolver problemas se volvió prácticamente imposible. Sí. Porque la burocracia creció tanto y digamos la supranacionalidad que es indispensable para el funcionamiento de una organización internacional creció tanto que ya no produce resultados. Yo siempre hago una analogía de la crisis de las instituciones de la democracia con la crisis de las organizaciones internacionales. Es exactamente lo mismo. La gente dejó de percibir que eso entrega cosas, ¿sí? Que produce resultados. En el caso de las organizaciones internacionales con un problema adicional, y es que no se comunican con los ciudadanos. Entonces, a ti cuando Naciones Unidas te está dando cuenta de lo que está haciendo o de lo que está dejando de hacer. Entonces, creo que esas organizaciones tienen que reformularse seriamente. Yo creo que el mundo necesita acuerdos multilaterales, pero esta forma de construir acuerdos multilaterales ya no va a funcionar más. Y creo que ese proceso de reformulación tiene que empezar, como decía hace un instante, de abajo para arriba. Es decir, de encontrar problemas particulares de carácter colectivo que tengo que resolver sí o sí, no importa si soy de izquierda o si soy de derecha. Sí, el hambre. Y que entregue resultados, que yo pueda regresar a mi país a decir, el que yo me haya puesto de acuerdo como presidente de izquierda con este presidente de derecha es mucho más importante en materia de los resultados que voy a entregar que lo que significa que me haya puesto de acuerdo con mi contrincante. ¿Sí? O sea, estoy en condiciones de entregar cosas, mangos bajitos. Esa tiene que ser la regla de las organizaciones si quieren subsistir. Y yo te sumaría una cantidad de otros posibles, digamos, proyectos, no todos los proyectos bélicos, o todos los conflictos bélicos que deberían solucionarse. Deberíamos tener mecanismos para poder solucionarlos. Los temas de derechos humanos, por supuesto, los temas climáticos y de sostenibilidad. Ahí hay unos temas concretos bastantes en los cuales deberíamos ponernos de acuerdo y parecería ser que no somos tan capaces de lograrlo. Sí. Se han hecho esfuerzos muy grandes, inclusive por fuerza de las Naciones Unidas mismas, como las COP y estos ejercicios que son unos ejercicios mucho más colectivos, que resultan ser como un ejercicio de participación gigantesco, pero no obligatoriamente unos productores de soluciones, ¿no? Sí, y la otra cosa es que también hay que ponerse más pragmático. Hay que hacer un poquito de trickle-down multilateralism, ¿sí? O sea, no hay necesidad de empezar con 150 países para lograr un acuerdo mínimo súper básico que no hace la diferencia. Uno puede empezar con formas de minilateralismo e irse expandiendo y buscando difusión de acuerdos. Que eso es lo del Consejo de Seguridad en teoría, ¿no? Pero bueno, eso tampoco funcionó muy bien. Te puse un ejemplo que era el contraejemplo, pero eso es lo que pretendía el Consejo de Seguridad. Dijo, por lo menos reunámonos a tratar de solucionar los problemas que tenían que ver con conflictos bélicos, ¿no? Así es. Muy bien. Con esto dicho, ¿para dónde va América Latina? Terminemos y rematemos con eso. ¿Para dónde va América Latina, crees tú? ¿Qué prevés tú a suceder en América Latina y cómo vamos a hacer para que este escenario sea un escenario, pues no solamente en paz, sino un escenario de convivencia, civilizado y ojalá desarrollado? ¿Tú cómo lo ves? Pues Bruce, yo desafortunadamente no soy optimista frente a lo que va a pasar en el futuro próximo. Sí. Y no soy optimista por una razón fundamental. Creo que hay una coincidencia de dos factores que a mí me parecen una combinación fatal en este instante. Sí. Uno, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, que es una política que tiene unos componentes que ya hemos señalado a lo largo de la conversación, pero que está buscando hacerse de nuevo a la influencia y al poder que tenía en el pasado, no muy a las buenas. Y del otro lado, el correlato de eso es una región que está absolutamente fragmentada, que no tiene espacios de negociación ni siquiera ya, ¿no? Y que está buscando, y uno lo ve en el caso de Brasil, en el caso de México, incluso en el caso de Colombia, hasta en Chile, está buscando sobrevivir
al embate de esta nueva forma de entender la relación con América Latina por parte de Estados Unidos. Entonces, cada uno está por su cuenta buscando los mecanismos. Entonces, Claudia Sheinbaum está a punta de llamadas telefónicas tratando de generar una relación de confianza personal, porque eso es lo único que le va a permitir subsistir a México en medio de todas las demandas que le está haciendo Estados Unidos. Los cubanos, ni te digo, o sea, ese proceso de negociación con el Departamento de Estado es una cosa que no sabemos a dónde va a ir a parar. Lula en el Brasil está también ahí tratando como de mantener a su constituency tranquilo, diciéndoles, no, estoy tratando de proteger nuestra soberanía y estoy tratando de protegernos de esta cosa, pero también tiene que irse a Washington a negociar y demás. Este es un momento de grandes exigencias para los latinoamericanos y tristemente estamos en el momento de mayor debilidad en materia de acción colectiva. Así que yo creo que por lo pronto todo lo que... Y mira los procesos electorales. Los procesos electorales nos están mandando en dirección de un extremo o del otro. Y ahí tratar de buscar consensos va a ser muy difícil. Mira lo que va a pasar en las elecciones en Brasil. Mira lo que está pasando en las elecciones en Colombia. Mira lo que va a pasar en las elecciones en Perú. O sea, aquí no tenemos figuras moderadas que digan, bueno, a ver, ya, paren la pelea. Vamos a tratar de buscar fórmulas intermedias para sacar esta cosa adelante. No hay con quién. Y se queda uno preocupado con esa posición porque uno dice, bueno, ¿y la solución cuál va a ser? La solución va a ser esperar que pasen los años, la solución va a ser esperar a que toquemos fondo, la solución va a esperar a que aparezca un nuevo líder que no hemos tenido, que cumpla, por ejemplo, un papel que Lula hubiera podido cumplir sin la menor duda. O podemos tener cambio en la Casa Blanca y regresar a la forma clásica de los demócratas de entender la relación con América Latina, que es el problema con el que empezamos. Claro. La solución no depende de nosotros, la solución depende de la forma en la que el gobierno de Estados Unidos de turno decida aproximarse a la región. Lo que deberíamos aprender de un momento como este es que Estados Unidos ya no es el socio confiable y permanente que era en el pasado y que necesitamos estar mejor preparados para lidiar, porque yo creo que el trumpismo como fuerza política llegó para quedarse, digamos, o sea, Trump no va a volver a ser presidente, pero ahí hay una fila de gente que está dispuesta a eso. Pero me parece, va a ser injusto, digamos, decir que Trump es el culpable de la desarticulación de América Latina. No. Yo lo que digo es, en este escenario de desarticulación que estamos, la única forma de medio salir adelante es con un cambio drástico de la política exterior de Estados Unidos. No digo... O que Estados Unidos tome el liderazgo, sí. Pero sí me entiendes. Sí, o sea, no digo ellos van a solucionar la fragmentación, porque la fragmentación es responsabilidad nuestra. Total. Sí, esto es falta de gestión. Es que lo estamos diciendo aquí y está planteado ahí. Eso es responsabilidad nuestra. Lo que digo es esa fatal combinación de esa política exterior con esta fragmentación de este lado puede tornarse en una combinación distinta si hay un gobierno allá que venga en otro tono. Pero el problema que tenemos es que seguramente vamos a tener 4 años de un gobierno demócrata de pronto, pero después este mismo proyecto va a regresar, porque este proyecto no es un paréntesis político en Estados Unidos. Proyecto llegó para quedarse. Bueno, lo dijo el primer ministro, dijo Carney, el primer ministro de Canadá, ¿no? Lo dijo en 22 de enero probablemente en Davos, ¿no? En un discurso que muchos hemos oído. Sí. Eso es cierto. Pero luego, entonces, eso me hace pensar que toda la posición frente a los polos, o a los dos polos, a los 2 o 3 ejes, al final va a terminar siendo una decisión casi que individual de cada uno de los países. Pues es que no tenemos estrategia concertada. No la hay. No tenemos estrategia concertada. Y digamos, estás partiendo del supuesto de que algunos de nosotros, los países latinoamericanos, tenemos estrategia. Yo no estoy segura de eso tampoco. Que por lo menos lo piensan. Sí, yo no estoy segura de que ese sea el caso. Sí. Yo no estoy segura de que ese sea el caso. Tienes razón. Pero tenemos que dejar un mensaje de optimismo de alguna forma, Sandra. ¿A dónde vamos? Tenemos que inventarnos algo, sugiramos algo, digamos algo para terminar. Si no, ¿cómo terminamos esta conversación? No, yo creo, sabes que yo sí creo que hay una línea que es muy importante y en la que podemos colaborar absolutamente todos, cada uno desde nuestra respectiva esquina. Y es tratar, digamos, de estar un poco más informados, tratar de entender un poco más, tratar de asumir posiciones frente a estos temas, porque yo a veces creo que el problema que tenemos los colombianos es que no le imponemos costos políticos grandes
a la clase política y su ineficiencia en materia internacional. ¿Sabes? Como que la gente no le lo importa, entiendo, dice esto no tiene nada que ver además, conmigo. por nuestro parroquialismo, como dice tu exactamente, libro, ¿no? Exactamente. Entonces, la gente mira para otro lado y no es culpa de la gente. Aquí hay muchos problemas muy gruesos a los que le tienen que prestar atención todos los días. Hay gente que tiene que mirar cómo va a salir adelante cada día y demás. Pero un pequeño esfuerzo que hagamos por estar un poco más conectados con esa realidad nos permite ser mejores ciudadanos. Claro. Nos permite estar en condiciones de demandar, Pensar de pedir, de criticar, claro, ¿no? Pensar estratégicamente y exigirlo. Y eso no solamente, y yo creo que aquí esta es mi crítica permanente, los medios de comunicación tienen que jugar un papel muy grande, porque los medios de comunicación viven sentados en la idea de que como a la gente no le interesan los temas internacionales, entonces ellos no cubren temas internacionales, porque a la gente no le interesan. Cuando la lógica es exactamente la opuesta. Si uno quiere que la gente esté interesada en los temas internacionales, tiene que informarla. Tiene que informarla y tiene que contarle y tiene que ponerle los debates sobre la mesa. Entonces, esos temas no pueden seguir siendo, o sea, los noticieros de la noche no pueden seguir teniendo secciones de farándula más largas que las secciones internacionales. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, y fíjate que me hace pensar que, bueno, yo estaba empeñado, digamos, en que la geopolítica y los temas internacionales se vuelvan un tema nacional y lo llevo a todos los eventos. Soy testigo de ese empeño, soy testigo. Testigo y participante porque extraigo, digamos, permanentemente conocimiento y participación. En eso estoy de acuerdo. Y yo al final creo que tienes razón en el sentido de que tenemos que tener una estrategia, tenemos que pensarla, que es un poco lo mismo que yo he dicho yo en lo económico. En lo económico tenemos que tener una estrategia, tenemos que pensarla para poder ejecutarla. Y ahí tenemos un reto inmensamente grande. Sin duda, no, totalmente de acuerdo. Y yo creo que, digamos, yo personalmente aprecio mucho, porque ese no era el caso hace algunos años, el interés renovado del sector privado en esto. Porque el sector privado durante mucho tiempo jugó el juego de, bueno, voy a tener mis negocios y sobrevivo como pueda con los negocios, no me voy a meter en los grandes debates nacionales de temas internacionales. No, en esos debates hay que participar si no quiere terminar uno pagando los platos rotos de una crisis con Estados Unidos, como ya pasó. O quien crea que lo que pasa en el Golfo Pérsico no tiene nada que ver con nosotros. Exactamente. O lo de Ucrania no tiene nada que ver con nosotros. Exactamente. Sí, exactamente. Sandra, pues mil gracias. Qué conversación tan con mucho gusto, tan llena estuvo de temas divertido. y bueno, no, pues muchísimas gracias. Muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Sí, vamos, todo esto lo vamos luego a convertir en unos capítulos y vamos a sacar un newsletter y vamos a tratar de sacar las mejores de las recomendaciones que nos diste. Buenísimo. De manera que muchas gracias por haber estado aquí en un continente posible. Muchas gracias por la invitación. La pasé bomba. Muchas gracias. Yo también te agradezco mucho.